Sean bienvenidos a este nuevo proyecto, a esta nueva versión, a esta nueva idea de este podcast deportivo donde buscaremos entrevistas con las principales figuras del deporte, tanto nacional, estatal. Y hoy como padrino y primer invitado, para no hacer larga tanta la presentación, amigos, tenemos a un árbitro internacional, árbitro gafete FIFA, ¿qué más podemos decir? Orgullo duranguense. Marco Antonio Ortiz Nava, mejor conocido en el mundo del fútbol como penal para el América. No, ¿qué se creen? Es broma, es broma. Mejor conocido como el Gato Ortiz. Ya hablaremos más adelante de esa y otras cuestiones, pero Marco Antonio, mi querido Gato, un placer que nos hayas aceptado esta primera entrevista a este nuevo proyecto que estamos iniciando. Gracias, hola, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos. La verdad es que contento de poder estar aquí con ustedes y compartir un poco. Felicidades por el nuevo proyecto y bueno, desearles mucho éxito en esto que está por iniciar. Muchas gracias, la verdad. Pues bueno, para iniciar, como se inicia en la mayoría háblanos de ti, de tus inicios, de tu trayectoria. Obviamente todos sabemos o hemos visto ya el Gato a nivel internacional, pero obviamente hay un proceso que se viene desde abajo. Cuéntanos cómo inició y obviamente con tu señor padre, también de nombre Marco Antonio Ortiz Vargas, si no me equivoco. Sí. Él te metió el amor por el arbitraje desde pequeño. ¿Cómo inició este andar para llegar a lo más grande? Sí, justamente lo mencionas bien. Comienza realmente a la edad de los 13, 14 años aproximadamente, cuando yo comienzo a dirigir partidos del sector amateur. No quería ser yo árbitro, es una realidad. Yo creo que si levantamos una encuesta ya no de 100, digo de 1000 niños, dudo que uno te conteste que quiere ser árbitro. Ese era mi caso también. Yo jugaba fútbol y bueno, en aquel entonces yo tenía el deseo de ser, como todos, jugador profesional, pero mi papá ya arbitraba, ya tenía camino en el arbitraje, recorrido en el arbitraje, y bueno, me hace la invitación a arbitrar partidos. Al inicio, de manera renuente, le dije que no estaba interesado. Realmente a los árbitros decía quién los quiere, nadie los quiere, entonces yo no quiero realizar esa actividad. Pero bueno, estaba en la época de estudiambre, que se le puede decir. Ahora estaba yo estudiando entre la secundaria, y pues obviamente en aquel entonces nada más trabajaba mi papá, no había tanto ingreso económico para pagar los tenis, los tachones Adidas, los tachones Nike, ¿no? Sí, que yo quería utilizar para jugar en las diferentes ligas donde jugaba en Durango. Y bueno, me dice, la única manera es que te pongas a arbitrar algunos partidos. Si tú quieres, te puedo dar algunos partidos. Él siempre ha tenido colegio de árbitros y ha dirigido algunas ligas, y me decía, si quieres, te puedo conseguir algunos partidos en el sector amateur para que comiences a ganarte tu dinero. No, la primera semana no, la segunda semana no, ya la tercera semana pues tenía el evento, la fiesta y, oye, dame dinero. Pues no hay. Me decía mi papá, no hay dinero, no hay para comprar esto más que para lo esencial, tu escuela y tan. Entonces opté por decirle, bueno, dame 2 partidos, pero de niños, según yo, pensando que iba a ser lo más fácil. Dijo, voy a pitar niños y ya me gano un dinerito. Comenzaban las canchas de fútbol rápido en Durango, el fútbol de bardas, y de ahí le digo, dame 2 partidos el sábado. Voy y dirijo 2 partidos el sábado de niños y digo, por aquí es. Tuve más problemas con los papás que con los niños definitivamente. Pero bueno, al término de la jornada ya tenía 200, 300 pesos en la bolsa, que para mí a esa edad de los 13, 14 años pues era una fortuna, ¿no? Llegar a la escuela los lunes en época de secundaria con 200, 300 pesos para mí era maravilloso. ¿No? La siguiente semana ya no le pedí 2, ya le pedí 4, me das 2 el sábado y 2 el domingo. Y así realmente comienza el gusto por el arbitraje de esta manera, por el lado económico, de alguna u otra manera. Empecé a ganarme mi trabajo y se abre la posibilidad en 2003. Yo tenía ya 15 años, 14 iba a cumplir 15 años, y de hacer el curso en Morelia, Michoacán. La Federación Mexicana de Fútbol abre cursos para árbitros profesionales en la Escuela Nacional de Árbitros. Normalmente la abría antes en 4 sedes, que era Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y en aquel entonces abrió una sede extraordinaria que era Morelia, Michoacán. Entonces se me abre la posibilidad de hacer el curso ahí. Le digo, sí me interesa. Le empecé a tomar gusto, cariño al arbitraje, más allá del tema del dinero. Comencé a dirigir partidos. Al final estaba viviendo el fútbol que tanto me gustaba, pero desde otro ángulo, ya no como futbolista, sino como árbitro. Y me gustó. Dije, sí, estoy interesado. Y un grupo de 4 compañeros y un servidor, éramos 5, nos fuimos a Morelia, hicimos el curso en 2003, acabamos en 2004, y a partir de 2004 a la fecha soy árbitro profesional. Perfecto, o sea,
como lo dices, viste en el arbitraje a tu corta edad, a tu adolescencia, ¿no? Yo creo que en esa edad, como dices, todos tenemos sueños de que nos queremos comer al mundo. Y pues en aquel entonces, como dices, 200, 300 pesos, pues ¿qué no te comprabas, Sí, no? claro. Sí, definitivamente era un ingreso para mí extra que apoyaba también en casa. De repente ya le ayudaba a papá a pagar la luz, el teléfono, el recibo del teléfono, el recibo del agua. Y empezaba a generar yo algo de dinero pues para comprarme mis propias cosas. Hubo al inicio de que comencé a arbitrar, combinaba las dos partes, el fútbol y el arbitraje, como futbolista y como árbitro. Y ya después me fui inclinando ya un poco más hacia el lado del arbitraje porque pues en el fútbol realmente no había ningún pago. Si iba y entrenaba los lunes, los miércoles, los viernes. En aquel entonces había un equipo de Alacranes de Durango de segunda división con la Sombra Calderón y yo tenía la ilusión de jugar segunda división, hice el escauteo y ahí empecé a hacer mis primeros pininos como futbolista, pero pues no había pago, no había dinero, no había posibilidad de crecer más. Entonces dije, bueno, pues estoy entrenando, estoy perdiendo mucho tiempo que puedo aprovechar ganándome un dinerito extra en el arbitraje. ¿Qué Y posición así fue. jugabas? Disculpa. De delantero, jugaba delantero. Fíjate que hoy mucha gente piensa equivocadamente que los árbitros nunca han jugado fútbol. O yo creo que si pones a un equipo de árbitros de fútbol, un equipo de árbitros, sí, efectivamente, contra un equipo de fútbol, el tiro está bueno, se pone bien. Tienen los la mayoría de los árbitros, ahí, la mayoría de los árbitros juega bien, entonces lo difícil va a ser arbitrarle a los árbitros. ¿Quién se va a meter a pitarle a los árbitros cuando ya somos expertos en las reglas de juego, ¿no? Entonces, pero sí, te digo, la verdad es que todos tenemos un pasado donde jugamos fútbol, donde compartimos esa pasión, ese gusto por el fútbol. Y bueno, así fue mi historia. O sea, tú no quisiste dejar de ser futbolista por no sentirte capaz o tener el talento, sino porque viste que esas 2, 3 horas que invertías entrenando, pegándole, pues podías generar y más que nada ayudar a tu familia, porque a lo mejor mucha gente piensa equivocadamente, es que ahorita ya gana tanto al mes y ya es rico, no batalla, pero como te digo, no ven el inicio, el antes sí, claro. Sí, desde luego. Obviamente era generar un ingreso, como ya te digo, y compartir ese gusto, esa pasión. Además de que mi papá de alguna u otra manera siempre me dijo, en el tema del fútbol va a ser más complicado que llegues como futbolista a que llegues como árbitro. Y yo creo que siendo conscientes, cuando vienes de un estado en el cual no existe el fútbol profesional a buen nivel en primera división, no tienes equipo de primera división, no hay tantos referentes. No hay una cantera, no hay tantos referentes, pues también tienes que ser realista de dónde estás parado. O sea, para todo sueño, para toda meta que te propongas, tienes que ver también tu realidad, cuál es tu realidad. Entonces yo estoy en un estado donde realmente no había mucha posibilidad de trascender como futbolista. Y bueno, dije, ¿sabes qué? A lo mejor por el lado del arbitraje se puede dar. Tampoco era que tuviéramos máximos referentes en el arbitraje, pero existía un grupo de árbitros profesionales, que en aquel entonces era mi papá uno de ellos y el encargado del grupo, y decía, pues le puedes dar por ese lado. Entonces se da la posibilidad, hago el curso, me va súper bien y al término de un año me convierto en árbitro profesional. O sea, ese curso, porque ahorita que lo comentas, en 2003, ya hace 22 años va a ser, ya vemos que hay cursos para DT, cursos para preparador físico en el tema selección. ¿El curso ahorita sigue estando igual Sí. o ha cambiado en tiempos, en formas? No, es prácticamente lo mismo, tiene una duración de un año. Ahora lo único que ha cambiado es que ya es directamente en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, que están situadas en Toluca. Antes estaban en la Ciudad de México, pero era un campo insuficiente para todos, no eran unas instalaciones apropiadas. Entonces lo que hacían era abrir sedes alternas como Monterrey, en ciudades principales, Guadalajara, en la misma Ciudad de México, buscando que todos tuvieran participación. Para preparadores físicos, entrenadores o árbitros, se abrían estas 3 o 4 sedes alternas. Hoy no, hoy realmente lo único que ha cambiado es eso, que ya hay unas instalaciones muy grandes de la Federación Mexicana de Fútbol que están situadas en Toluca y ya se concentran las 3 preparaciones ahí, para árbitro, para director técnico y para preparador físico. Perfecto. Entonces, en esta escalera que nos estás contando, ya al terminar el curso, ¿qué pasó después? O sea, ya llegaste a tercera división, a Liga de Nuevos Talentos. Bueno, ya hemos visto que nuestro fútbol ha tenido una evolución de diferentes divisiones, ¿no? ¿En qué división empezaste? Sí. Ya como profesional y recibiendo un pago, me imagino, no sé si les pague la federación o la misma liga, pero ya como tal pagando.
Sí, a diferencia de los futbolistas, el árbitro tiene que someterse a un proceso de preparación, de capacitación. Comienzas arbitrando en la tercera división, después de ser uno de los mejores o máximos referentes en el arbitraje en la categoría, tienes la posibilidad de dirigir los partidos finales de esa categoría y automáticamente dirigiendo una final o siendo de los árbitros referentes de esa categoría puedes subir a la segunda división. Este proceso debe llevar entre 1 a 3 años, 4 años en tercera división, otros 2 o 3 años en segunda división, 3 años, 4 años en la liga de expansión y después para buscar la oportunidad en primera división. A diferencia del el jugador si lo ves bueno en el sector amateur, de repente lo jalas al equipo, a las fuerzas básicas, juega sub-17, sub-20 o juega en la tercera división y de repente a los 17, 16 años, 19 años está debutando en primera división. Y acá no pasa. Acá por muy bueno que sea el árbitro, que tenga mucho talento, tiene que someterse a un proceso. ¿Por qué? Porque va de la mano con la capacitación, con la experiencia que tiene que llevar un árbitro para poder dirigir en grandes escenarios. Entonces, sí comienzo en tercera división, aproximadamente un año prácticamente estuve en la tercera división, me va muy bien en mi primer año como árbitro profesional, te estoy hablando de que tenía 15 años a los 16, doy el brinco a la segunda división muy rápido y comienzo a dirigir partidos de segunda división. Ahí en segunda división prácticamente hice casi toda mi carrera en mi proceso de formación porque prácticamente me aventé como 6 o 7 años en segunda división. Logro dirigir 3 finales en la segunda división y ya de ahí con esto de las finales recibo 2 o 3 premios como mejor árbitro de la división, me brindan la oportunidad de debutar en la liga de ascenso y de igual manera en la liga de ascenso duro 3 años, que son 6 torneos, de los cuales alcanzo a dirigir 5 finales, 3 de liga y 2 por el ascenso. Y de esto automáticamente pues te abre la posibilidad para debutar en primera división. Obviamente esto lo hice ya fuera de Durango. El proceso de la tercera y la segunda división estuve en Durango, pero ya cuando me dicen, sabes que tienes posibilidades y las características y las cualidades para poder llegar a primera división, pero te tienes que mover de Durango. Entonces me fui directamente a México, que era donde estaba la Federación Mexicana de Fútbol. Allá hago todo mi proceso. Y sí, 3 años en la liga de ascenso, que se llamaba antes, hoy liga de expansión. Termino dirigiendo 5 finales y esto automáticamente me abre la posibilidad de debutar en primera división. Era ese proceso. Ahora, cuando llegas a primera, de ese niño de 13, 14 años que empezó pitando en las bardas, a que ya te digan, oye, mañana pitas un Santos Toluca de primera, ¿qué se siente? ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿lloraste? ¿Cómo lo viste? Sí, definitivamente te digo, me enamoré del proceso del arbitraje desde a muy temprana edad. Obviamente, a lo mejor en un inicio comenzó con muy poco interés, a lo mejor por el lado económico. Conforme fui avanzando y fui creciendo y alcanzando algunos metas y objetivos, porque siempre he sido de ponerme objetivos, dije, no, bueno, ya entré en esto del arbitraje, va a ser hasta que llegue a primera división. Tengo compañeros hoy que me encuentro en la actualidad y me dicen, tú eras el único compañero en secundaria y en bachillerato que sabía lo que quería hacer. O sea, yo soy técnico radiólogo y estoy ahorita casi por terminar psicología, pero ellos me dicen, tú eras el único que decía, yo voy a ser árbitro de primera división desde muy corta edad. Entonces a los 15, 16 años yo tenía muy claro que quería llegar a primera división. Conforme voy alcanzando objetivos, voy pisando las diferentes divisiones en el proceso, pues me voy dando cuenta que sí, que efectivamente tengo cualidades para poder llegar aquí en la competencia y esto me abre la posibilidad. Entonces siempre lo tuve muy claro, dije yo voy a llegar a primera división y cuando se da esa gran oportunidad, obviamente digo, como voy escalando, brinqué a la segunda, después de que arbitro en segunda brinco a la liga de ascenso, ya después de pitar 2 finales por ascenso, me tocó el ascenso de Necaxa, me tocó el ascenso de Dorados de Culiacán. Ahí es donde digo, no, realmente ya tengo la posibilidad de llegar a primera división. Y sí me dicen, ¿sabes qué? Eres candidato a arbitrar en primera división. Tenía yo alrededor de 26 años, 25, 26 años cuando estaba casi debutando en primera división. Debutó un 26 de julio de 2015 en primera división en un Pumas Monterrey, domingo a las 12. Bravo pues, el partido. Sí, un gran partido. Y bueno, en aquel entonces dirigía la comisión de árbitros el doctor Codesal, un exárbitro también reconocido en México, de nacionalidad uruguaya, pero nacionalizado mexicano. Y que bueno, de él dirigía en aquel entonces la comisión de árbitros. Entonces me da la oportunidad de poder debutar en primera división y pues para mí era un sueño hecho realidad. Poder estar ahí ya en ese domingo, obviamente había muchos nervios, había mucha ansiedad, pero sobre todo mucha alegría y satisfacción de poder llegar a ese día. Y obviamente era el inicio de un camino
ya muy largo y de una lista de sueños y metas por cumplir, ¿no? Entonces, la verdad es que muy contento, tuve la fortuna de llevar también a mi papá a ese debut y pues más que nada él disfrutando feliz también conmigo. Y de ahí, pues, del 2015 en adelante, pues ya casi la mayoría sabemos la historia. Yo lo comento el hecho porque, por ejemplo, cuando dices, pues empiezo en tercera, en segunda, en expansión, a lo mejor son ligas que no, mediáticamente no, la gente no las sigue. ¿No? Sí, Así. claro. Pero, por ejemplo, ya cuando estás en una MX, Pumas, Monterrey, Mediodía, las cámaras sobre ti, que si te equivocas, que si esto, que si lo otro. O sea, imagino que es mucho el cambio en cuanto a la presión de ser árbitro, ¿no? Sí, sí, desde luego. En las categorías inferiores, el hecho de que no tengan tanto seguimiento por los fanáticos no quiere decir que no existan. Realmente Sí. ahí es donde se forman los grandes jugadores en las categorías, perdón, de formación, sub-17, sub-20, segunda, tercera división, de ahí salen los grandes talentos. Y bueno, tuve esa fortuna de poder foguearme en estas categorías de formación para poder llegar a primera división ya con más fundamentos y con más bagaje para poder dirigir en primera división, que es un mundo totalmente diferente efectivamente porque pues ya en primera división tienes la presión de las cámaras, de programas exclusivos que critican al arbitraje, ya un Mismos fútbol, exárbitros, ¿no? Que mismos se exárbitros, exactamente, que Ujú. ya están al pendiente de lo que haces bien y lo que haces mal, pero repito, esta preparación que tienes en fuerzas básicas desde segunda, tercera, pues te prepara para enfrentarte a esos escenarios. Ahora, después de este Pumas Monterrey, que fue el parteaguas de tu inicio ya netamente en una primera división, que fueron viendo las cualidades y que dices que estaba el doctor Codesal. Yo he visto como fanático que soy en este tema del arbitraje, así como en el tema de los futbolistas, de que yo iba a ser mm, delantero del América, pero me cobraron, o yo iba a hacer esto, pero me pedían tanto. Es un tema del arbitraje también, existen estas cuestiones o estos mitos o estas realidades de que si quieres llegar a profesional tienes que pues dar un dinerito o tienes que ser como apadrinado o netamente es por tu capacidad. Fíjate que, bueno, yo creo que todos hablan, cada quien habla desde su experiencia, ¿no? Obviamente he escuchado muchas versiones de algunos jugadores o de algunas personas que sí dicen que en algún momento se les ha cobrado. Desconozco realmente como futbolista cómo sea. En el lado del arbitraje no existe esa parte. Sí depende mucho de tu capacidad al 100%, que fue una de las recomendaciones que me hacía mi papá cuando yo iniciaba en el arbitraje. Él me decía, es que como futbolista dependes de muchos factores más. Quizás ese podría ser uno, no estoy seguro, nunca me sucedió, pero sí dependes de otros factores como que le gustes al entrenador cómo juega, que acumules minutos, que de repente si cambian al entrenador y llega otro entrenador y no te da minutos, pues comes banca y en la banca prácticamente estás perdiendo tiempo, se te pasan 6 meses y ya no te contrata otro equipo, entonces dependes de otros factores que realmente no son al 100% de ti, por muy bueno que seas como futbolista. Y en el arbitraje, no, realmente mi papá me decía, en el arreglo del arbitraje todo depende de ti. Si tú te preparas físicamente, académicamente y estás viendo fútbol constantemente, estás dirigiendo diferentes partidos, agarras experiencia y vas avanzando en el arbitraje. Entonces, del lado del arbitraje no es tanto de que agarres un buen padrino. Habrá siempre algunos árbitros que sean del agrado más que otros para algunos dirigentes de la comisión de árbitros, pero de ahí en fuera la capacidad siempre te va a poner en el lugar donde debes de estar. Y creo que en todo el ámbito deportivo, en el ámbito incluso profesional, en cualquier profesión que tú realices, por mucho padrino que tengas, si realmente tú tienes la capacidad y te esfuerzas y te preparas para estar en el lugar que quieres estar, tarde que temprano la capacidad termina por vencer al apadrinamiento o al talento, ¿no? Bueno, sí, lo comento por el hecho de que yo, bueno, tuve la oportunidad de platicar en un momento con un ex árbitro o árbitro, ya no sé, Adalid Maganda, no sé Ujú. Sí, claro, si lo claro. ubiques, que él se volvió muy mediático porque denunció discriminación, racismo y después salió a decir, no sé si estaba ya el doctor Coesal o Bricio, no recuerdo quién era el que estaba ya Ujú. en esta, que le dijo, es que tú estabas pasado de peso, no quisiste hacer lo que estabas comentando ahorita de esos cuidados que debe tener uno y el respeto a la profesión, ¿no? Porque nada, más que nada es ese respeto y saber que ya eres profesional Sí, y no claro. porque puedas ser árbitro ya vas a, como el futbolista, ¿no? Que en veces se sube al ladrillo, ese tipo de cuestiones, cómo se sobrellevan o cómo se ven entre los mismos árbitros, el compañerismo o decir, oye, tú estás equivocado
o no lo estás haciendo bien o yo te apoyo. Sí, no, al final nosotros como árbitros, lo mencionaste bien, como árbitros somos profesionales y cuando ya brincas de un sector amateur a un arbitraje profesional, efectivamente tienes que adquirir ese título como árbitro profesional y para ser un árbitro profesional nadie te va a andar persiguiendo y nadie te va a ir a andar carrereando, forzando a hacer las cosas. Ya creo que entramos en una etapa de adultos donde cada quien es responsable de lo que hace, de lo que dice y sobre todo de su trabajo, ¿no? Entonces, pues va a depender cuánto quieras la profesión, a dónde quieras llegar, qué sueños tengas, que tengas tus objetivos claros para poder realizarlos. En el tema de lo que te comentaba hace un momento, me parece que cada quien habla de cómo le fue en la feria, de acuerdo a cómo le fue en la feria. Entonces, pero sí, definitivamente creo que en algún momento los compañeros que hoy ya no están, en algún momento han descuidado parte de la profesión, algunos en la parte del peso, algunos en las partes de las pruebas físicas, algunos mismos por rendimiento dentro de la cancha, porque también se nos evalúa. La gente a veces no sabe que el árbitro lleva una evaluación por partido, que se emite una calificación del 0 al 10 y en base a tu rendimiento pues tienes derecho a trabajar la siguiente semana. A diferencia del jugador, al jugador le haces un contrato y él trabaja por cierto tiempo, pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que lo haya contratado el club. El árbitro no, el árbitro si lo hace bien cada fin de semana se está jugando la designación de la siguiente semana. Entonces, es por ende que todos los árbitros buscamos estar en óptimas condiciones para poder dirigir la mayor cantidad de número de partidos y poder alcanzar los sueños que tenemos. Entonces, hay compañeros que de alguna u otra manera bajaron su rendimiento, no tuvieron los resultados esperados en un torneo y después al finalizar el torneo, como toda empresa, se hace un análisis se finiquitan, o y sea, se acaba tu carrera. Realmente no es que tengas un contrato y ya llegaste a primera división y con nosotros vas a estar 10 años. No, realmente si tu rendimiento no es bueno, prácticamente estás fuera en 1 año y medio, el tiempo que tú te cuides. Entonces, por eso insisto en el tema de que la responsabilidad de ser un árbitro profesional las 24 horas. Eso justamente es lo que te iba a preguntar, el tema que estás tocando. O sea, ustedes como el jugador no tienen un contrato de 1 año, 3 años y te voy a estar pagando juegues o no juegues. No. O sea, ustedes si no pitas, pues no cobras. No generas, no generas, exactamente. Entonces, muchas de las veces la gente molesta en su fanatismo, dice, bueno, ¿y al árbitro quién lo castiga? Porque a los jugadores normalmente les mostramos una tarjeta roja y se va castigado 1 jornada, 2 jornadas, 3 jornadas. Y al árbitro dice, bueno, ¿y el árbitro cuando se equivoca quién lo castiga? Pues la parte económica. Realmente el árbitro, a diferencia del jugador, te digo, el jugador, como lo acabas de mencionar, juegue o no juegue, esté expulsado o no esté expulsado, el jugador cobra su contrato fijo, el tiempo que se le contrató. O sea, llega el cajero y él ve su depósito. Él ve su depósito siempre normal. ¿Por qué? Porque él tuvo un contrato por 6 meses, por 1 año, juegue o no juegue, esté expulsado o no esté expulsado, esté lesionado o no esté lesionado, a él le pagas el año completo los honorarios que él meta un arregló. Gol, 2 goles. Meta un gol o no meta ningún gol, él cobra exactamente lo mismo en 1 año por un contrato, porque es un contrato. El árbitro no, el árbitro realmente, te repito, es en base a la capacidad. Si lo haces bien esta semana, tienes derecho a arbitrar. Si lo haces bien la siguiente semana, vas acumulando bastantes partidos. Entre mejor lo hagas, pues vas buscando los partidos importantes, los clásicos, las finales y obviamente ser árbitro internacional y poder llegar a la mejor a una Copa del Mundo. Pero sí depende mucho de tu capacidad y profesionalismo que le pongas a la actividad. O sea, ustedes no tienen un sueldo fijo como tal, un sueldo base. Hoy en la actualidad sí, pero esto tiene muy poco. Realmente esto se hizo a raíz de un movimiento que compañeros árbitros de otras generaciones anteriores a mí realizaron un movimiento buscando un poquito de mejoras porque era muy complicado dedicarse al 100% a una actividad arbitral donde no tuvieras la seguridad económica. Entonces hubo unas mejoras, no fueron tampoco las esperadas porque realmente para dedicarse al arbitraje pues se requiere mucho tiempo. Se los decía hace un momento, tienes que ser árbitro las 24 horas, tienes que pagar un nutriólogo, tienes que tener instalaciones de entrenamiento, tu equipamiento, un psicólogo también incluso para prepararte para escenarios de esta magnitud como los que nos enfrentamos hoy. Y todo eso lo absorbes tú. Entonces, realmente, si tú no tienes un buen ingreso, pues no hay manera de hacerlo. O sea, no hay una actividad en el mundo en la que tú puedas estar, por mucho que te guste, estar pagando para poder trabajar. O sea, realmente no existe, tendrías que generar algo. Entonces, mejoraron un poquito las condiciones. Hoy en la actualidad, solamente los árbitros de primera división tenemos un sueldo fijo, dividido en 2 quincenas, que no es lo ideal. Normalmente el árbitro tiene algo asegurado en 2 quincenas, pero el grueso del ingreso del árbitro sería dirigir los 4 fines de semana de un mes. ¿Para qué? Para poder generar
el ingreso mejor o deseado por el árbitro. De lo contrario, pues te tienes que adaptar a lo que te pagan en un mes, pero no es una gran cantidad. O sea, un buen mes sería que tú te pitaras los cuatro partidos, fines de semana. Y si hay jornada doble. Y si hay jornada doble, que alcances todos. Entonces, si en un torneo tenemos 17 jornadas, el árbitro siempre va a buscar arbitrarte 15, 14, que es prácticamente imposible. O sea, hay compañeros que no hay ningún solo compañero que haya tenido las 17 jornadas. ¿Por qué? Porque pues, somos seres humanos. Entender que también en el fútbol, así como los futbolistas son seres humanos, los árbitros somos seres humanos. Simplemente que los errores tienen mayor peso en el árbitro que en el jugador. El jugador lo contratas para meter goles y de 10 que genera mete una, las otras 9 nadie se acuerda, pero que fueron claves de gol. Y si a un árbitro lo contratas obviamente para dirigir, de 10 decisiones que tomó 9 bien y una mal. Y se acuerdan de eso. Y se acuerdan de la mala. Por toda la vida. Entonces es totalmente al revés. El jugador falló 9 y metió 1 y te acuerdas del gol. Y del árbitro falló, acertó 9 y la 10ª la equivocó y te acuerdas toda la vida. En eso tienes toda la razón, porque por ejemplo, de los jugadores que fallan, se acuerdan por ejemplo Roberto Baggio, el más recordado. Pero el árbitro tal en el partido Puebla-Necaxa, o sea, ¿Sí? eso es más fijo. Ahorita que comentas de que llegas a primera división y que si pitas, pues generas, si no, ¿cómo es la competencia? Porque digamos, son 9 partidos, la jornada de 9 partidos por 17 más la liguilla, lo que ya sabemos. ¿Cuántos árbitros hay ahorita que estén acreditados o capacitados para estar en primera división? ¿Y cómo es el rol? O sea, que te diga, yo compito contra 20 árbitros, 30 árbitros, obviamente centrales, porque pues otra cosa es los de línea y los del VAR. Sí, mira, la verdad es una actividad bien compleja. En México, en todo el país, somos alrededor de 700 árbitros en todo el país, para todas las divisiones. Desde primera hasta tercera división y la parte femenil. 700 árbitros más o menos, que realmente en un país de millones de personas, pues no es la nada. verdad no es nada. 700 era lo que les decía de la encuesta de los 1000, del 1000 a 1. Hoy somos 700, de esos 700 solamente 25 somos árbitros centrales y otros 25 son árbitros asistentes, porque ya estando en primera división se divide en dos, ¿eres árbitro o eres árbitro asistente, el abanderado? Que mucha gente le dice el bandera. No puedes combinar las dos cosas. La única manera de combinar las dos cosas es en el proceso de formación. Ya en primera división o eres árbitro asistente. Entonces de esos 50 árbitros, de esos 25 con los que yo compito son 24 y un servidor, somos 8 internacionales nada más, 8 que tenemos el gafé de árbitro FIFA. De esos 25 se hace un ranking tal como los equipos cuando ganan, del 1 al 18, del primer lugar, del que hace más puntos hasta el 18, que es el que hace más puntos, es muy similar a los árbitros, del 1 al 25, pero por calificaciones. Los mejores calificados cada jornada van adquiriendo los primeros lugares y son los que repiten normalmente del 1 al 4, del 1 al 5. ¿Para qué? Para que del sexto al noveno se esté rotando con los demás. Entonces tú buscas siempre estar dentro de los primeros 4 o 5 lugares para poder dirigir cada fin de semana. Esta calificación te la emite la comisión de árbitros mediante el análisis del video y mediante exárbitros que son expertos en la materia y el análisis de los videos de las decisiones tomadas. Entonces se acaba tu partido, ¿sabes qué? Tomaste 5 decisiones trascendentales, penales, fueras de juego, tarjetas rojas, y se emite una calificación. Estuvo bien tomada, vemos el video, sí estaba bien tomada, ok, te van descontando. Si la tomaste mal, te van descontando del 10, pues ya bajaste a 9.8, a 9.5, hasta que llegas de repente 8.5, a 7, o que ha habido tardes donde no son muy buenas y tienes una mala calificación automática. Automáticamente la siguiente semana estás fuera. Pero si eres de los elevados en la calificación, pues la siguiente semana estás compitiendo por volver a dirigir. Fíjate, dices algo muy importante. 700 árbitros en un país de 130 millones de habitantes aproximadamente. Y de esos 725 para primera. Entonces ahorita que dices eso, la gente en veces no entiende oye, ¿por qué otra vez el árbitro al mismo equipo? Pues porque no ven detrás de cámaras o detrás todo de lo que existe. Todo lo que existe que no, pues sí, en pocas palabras, no hay tanta variedad. O sea, de decir, y como dices, o sea, si ese árbitro hizo un buen trabajo, pues obviamente le va a volver a tocar. Y si en 2 semanas le pita al mismo equipo, sea quien sea,
pues o sea, no es culpa de él, sino de esa... Sí, de y esa al cuestión. final es un proceso, o sea, no es que lo puedas meter a los 700 árbitros a primera división, era lo que Ujú, les comentaba, o sea, ujú. no puedes agarrar de una baraja de 700 árbitros de debutar a un árbitro joven en primera división. ¿Por qué? Repito, porque son totalmente escenarios diferentes. En tercera división diriges en una canchita de tierra donde los gastos económicos de los equipos, la infraestructura del estadio, los patrocinadores, la televisión no tienen ningún impacto en las categorías de formación. Simplemente son categorías donde sí, obviamente se genera un gasto Te vas fogueando. y te vas fogueando realmente, pero en primera división ya juegan muchísimas cosas más. O sea, también se debe de entender como aficionado que el fútbol de una u otra manera termina siendo un fútbol negocio a nivel mundial. Es un deporte profesional, como cualquier otro deporte, el básquetbol, la NFL, el tenis, termina siendo un deporte profesional, un espectáculo pagado, un negocio para toda la gente que está inmiscuida en este negocio del deporte. Entonces, hay ingresos que llegan a ese negocio y que de alguna u otra manera pues están en riesgo por una decisión que pueda tomar un árbitro. Entonces no puedes meter a un árbitro de los 700 que te mencioné de tercera división a decir, no, pues porque ya vimos a cierto árbitro, ya no lo queremos ver, que venga otro más. No, realmente existe esa formación desde tercera división, por eso hay una preparación muy larga en las fuerzas básicas para poder llegar con más experiencia al arbitraje. Entonces, se tiene una plantilla de 25 árbitros centrales y 25 árbitros asistentes y con esos son los que vas a estar trabajando siempre. ¿Cuáles van a estar repitiendo semana tras semana? Los primeros 4 o 5 lugares que son los que realizan los mejores trabajos. ¿Esos 25 también se incluyen al VAR? Sí, hoy en la actualidad sí, porque Ujú. el árbitro que es de árbitro VAR Ujú. tiene que tener la experiencia de también ser árbitro de cancha. Cuando recién comenzó el proyecto del VAR, solamente podían algunos exárbitros que ya estaban retirados, podían estar en la cabina del VAR. Hoy es indispensable para FIFA que el árbitro de VAR entienda lo que el árbitro de cancha siente. Entonces, Que sean un símil, que ¿no? sean un símil. Entonces, a mí me puede tocar esta semana como árbitro de cancha y la siguiente semana como árbitro de VAR. ¿Por qué? Porque traigo la experiencia de lo que se vive tanto arriba como abajo. Como abajo, perfecto. Ahorita comentas, y yo tenía la duda y en la pregunta la venía pensando, formulando, ya cuando eres Gafet FIFA, ya obviamente pues es un nivel así de que puedes ir a literal cualquier partido del mundo, avalado por la Por FIFA fin. internacional, puedes ir a pitarlo. Yo, bueno, antes de este tenía una duda. Por ejemplo, cuando ya eres árbitro FIFA y te dicen, te toca ir a pitar a Costa Rica, la misma FIFA te deposita tus viáticos, te da los boletos, Sí. ellos te mandan o tú tienes que cubrir algo de eso. Sí, ya en este nivel, tanto en primera división como partidos de CONCACAF o partidos de FIFA, ya la institución, dependiendo qué partido sea, de qué nivel sea, te manda todo tu itinerario de vuelo, a qué hotel vas a llegar, te manda tus viáticos, te da una tarjeta a donde te va a depositar tus honorarios y prácticamente ellos se encargan de toda la logística. Entonces ya es un poco, repito, más profesional todo el asunto. Y dependiendo si es de FIFA, bueno, FIFA te hará el pago. Si es de CONCACAF, CONCACAF te hace el pago. Y si es la Liga MX como tal o México, te hace los pagos ¿Los correspondientes. equipos locales cubren el pago del arbitraje? Normalmente los equipos, mediante una asamblea Mm. al inicio del torneo o al inicio de cada campeonato, hacen un pago a la Federación Mexicana como tal, que tiene su departamento de finanzas, y ese departamento de finanzas es la que se encarga de distribuir los pagos a cada uno de los árbitros, comisarios de partidos y toda la gente que está involucrada en el fútbol. Entonces no Perfecto. tienes el pago directamente, que también eso luego mucha gente lo Que desconoce. te la Es das. que el América, el Chivas, el Pumas te pagó. No, realmente ni siquiera nosotros tenemos contacto ni con la directiva, ni con el contador de nadie. Simplemente nosotros tenemos, por medio de la comisión de árbitros, un departamento de finanzas que se arregla directamente con el departamento de finanzas de la liga o de la federación y los equipos hacen ese pago hacia la federación y de ahí se distribuyen los pagos O sea, que hacia todos los la demás. gente no piense que es como en el amateur que Sí, llega no. a Azcárraga o el de Cruz Azul, el de Pumas, ahí están tanto por el partido. Sí, O pues sea, es justamente esa es la palabra, la diferencia entre el amateur y el Ujú. profesional. Ya no es como que el dirigente del equipo llega y paga el arbitraje y si no pitaste bien no te pago, si pitaste mejor te pago Claro. más. No, realmente los equipos al inicio del torneo hacen su pago por los 17 partidos que van a jugar y ya se encarga la comisión de árbitros mediante el departamento de A quien le finanzas vaya a a tocar. quien le vaya a tocar. Perfecto. Ahorita que mencionas eso del tema del América, que se volvió muy viral, muy mediático, y yo te lo voy a decir, y a lo mejor no se va a ver muy profesional. Yo soy Cruz Azulino.
Ah, mira. Y para mí sí fue penal de Rotondi. Porque si vemos en la jugada, más allá de la entrada imprudente, Rotondi pierde el balón. Sí, Y claro. Rotondi tira primero el brazo para, me imagino, parar al jugador y después se barre. Ya lo vimos, lo confirmamos ya otra vez en esta semifinal, por lo que Otra pasó. vez. Otra vez, sí, o sea, Sí. ya es mucho dolor. En ese punto, más allá de si fue o no era penal la polémica, ¿cómo la viviste? Porque ahorita estamos hablando de que el tema psicológico, el tema mental, hubo cuestiones que a lo mejor con la calentura de varias personas, esto, lo otro, porque el árbitro recibe más mentadas de madre Sí. que nada, porque siempre va a ser el malo, como dices, o sea, le puedes pitar bien un penal Y y pues sí, es tu es tu trabajo, trabajo. y si lo puedes pitar mal, Sí. entonces eso es ese punto. ¿Cómo viviste ese tema? Porque siento yo que, como dices, el fanatismo aquí en México, y lo veo de esta manera, porque tú sabes, en tu conocimiento, en Alemania, un equipo siempre es campeón. En España, un equipo siempre es campeón. En Inglaterra también dos o tres. Y aquí en México no podemos ver que un equipo Siempre sea, seas sea campeón. campeón porque él compra los arbitrajes, que le Sí. deposita a los árbitros. O sea, yo creo que nos falta esa cultura, pero tú cómo viviste esa presión y más que nada porque llegué a ver, no sé si me equivoqué, que incluso llegaste a recibir amenazas en tus redes ahí por ese penal después de lo del América. Sí, creo que lo dices bien. Al final de cuentas, en el fútbol mundial, yo creo que todas las ligas tienen un equipo como hasta cierto punto odiado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es el equipo que más invierte, que es el equipo que tiene las nóminas más altas, con los jugadores más altos. Pasa en España, pues, está Real Madrid, Barcelona, que normalmente casi siempre ves a campeones esos equipos. En Alemania igual, en Inglaterra igual, siempre tiene, en Argentina igual. Siempre tienes uno, dos o tres equipos que son los que más son los más, o los más queridos o los más odiados. Los más queridos porque son los más populares o los más odiados porque efectivamente los equipos de abajo quizás no tienen las mismas posibilidades económicas para competir a un alto nivel, ¿no? O quizás tener la posibilidad. Entonces siempre existe esto en todas las ligas existe. Entonces acá en México pues no es la excepción. De alguna u otra manera, hoy en la actualidad yo creo que hay 5 o 6 equipos, por no decir nombres, que hacen una inversión exagerada a lo mejor a lo que hace el resto de los otros equipos. Por ende, pues obviamente tienes más posibilidades de generar más campeonatos y de ser un equipo más ganador. Eso le generará molestia a una parte de la población y le generará alegría a otra parte de la población. Yo lo analizo así. Como árbitro, al final nosotros los árbitros nos preparamos para tomar decisiones dentro de un terreno de juego, equipo A contra equipo B. Independientemente que juegue el número 18 contra el primer lugar, si hay que marcarle un penal a favor del 18, pues se le marca y se le marca o se le marca a favor del equipo B. Pero eso no tiene ningún factor para nosotros a la hora de tomar decisiones. Nosotros hacemos un análisis en base a las reglas de juego y en base a las consideraciones de lo que dice el fútbol. Y obviamente, bueno, en esa toma de decisiones habrá siempre que perjudicar a algún equipo, al A o al B. El del A te va a decir que ganaron por sus propios méritos, jamás va a decir que, no, pues gracias al arbitraje. Y el que perdió te va a decir, pues perdimos gracias al arbitraje. Desafortunadamente lo decías ahorita, creo que estamos en una cultura en nuestro país donde primero tenemos problemas de autoridad. No aceptamos a la autoridad. No. Incluso más allá del fútbol, a donde tú vayas, el problema de una imagen de autoridad lo vemos desde la casa. Tú como hijo te corrige tu mamá, tu papá y eres el hijo rebelde y la estás haciendo de emoción. El policía que el dice, policía oiga, que te dice, no se estacione aquí, te infracciona, te pasaste un alto y empezamos a pelear con la policía. Entonces esa imagen de autoridad en nuestro país la tenemos odiada de entrada. Entonces ahora en un deporte donde tú como aficionado, como fanático, te sientes perjudicado por una decisión, pues olvídate. O sea, si hacemos un análisis de una jugada en específico, yo siempre digo, cuando analicemos una jugada de fútbol, pues vayámonos a los términos reglamentarios, porque si nos empezamos a analizar, ¿a quién le vas? No, pues yo le voy al Cruz Azul. Pues obviamente jamás vas a decir que fue penal. Y ahorita me sorprende. A lo mejor tú lo dijiste bien y qué bueno, porque al final, pues eso construye más hasta cierto punto para el fútbol. Más allá de lo que pueda hacer tu equipo, más adelante podemos analizar y tener una plática en base a consideraciones futbolísticas y habla a lo mejor de tu preparación y tu análisis y pasión por el fútbol. Pero se tendría que dejar 100% de lado el tema del fanatismo para poder entrar en un análisis. Y bueno, en cuanto a la jugada ya mencionada, al final hoy
estamos al alcance de un clic y la tecnología nos ha alcanzado, nos ha rebasado incluso, y estamos expuestos todos, ¿no? Creo que hoy cualquier persona con una cámara te graba en la calle y eres tendencia en videos chistosos que te caíste o que dijiste el político o el doctor Sí, que hizo esto, borracho, o que llegó un borracho que andó, y te vuelves tendencia en todo, en cualquier ámbito de lo que hagas. En el deporte, pues más, definitivamente en un fútbol donde estamos al alcance de 20 cámaras, de programas exclusivos para criticar el arbitraje, pues se hace más tendencia. Y obviamente una decisión tan complicada en un partido importante y aunado a los ingredientes que ya te mencioné, donde un equipo de los más populares en México pues se vio beneficiado hasta cierto punto con la decisión de un error que cometió un defensor del otro equipo, pues mucha gente dirá, no, pues es que no. Y lo más curioso a veces es que ya no mucha afición del propio Cruz Azul reclamaba la decisión. Sí, no había decisión, oiga, y usted, no, es que no fue penal. ¿Y usted quién le va al Cruz Azul? No, yo le voy a Tigres o le voy a Toluca. ¿Y por qué está reclamando? No, pues es que porque odio a la América. Ah, bueno, eso es un tema personal. Eso ya es un tema personal. Entonces, esto va creciendo. Entonces, dicen que una mentira bien contada o mal contada y repetida 100 veces, pues se vuelve una verdad, ¿no? Eso pasa en nuestro país. Tú hoy acusas de que, incluso en algo tan delicado como una violación, no, pues es que este político es un violador. Y se te queda violador aunque no sea cierto, independientemente antes de la investigación, ya estás detenido y estás en el bote y ya no hay salida. Entonces pasa eso acá, exactamente, no era penal y crece pero no hay ninguno, solo análisis de todas estas televisiones, de todos estos medios, de toda esta publicidad, que haya un análisis meramente basado en las reglas de juego. Todo es en opinión personal, no, pues es que yo desde creo las que no era penal, desde las entrañas, desde el enojo, desde la molestia, desde el fanatismo, y no existe. Y realmente hoy para mí me deja muy tranquilo porque esa jugada se analiza a nivel FIFA y ese tipo de jugadas son las que te catapultan para torneos internacionales. Y en FIFA pues, se analizó la jugada y efectivamente pues es un penal, es una entrada, una zancadilla imprudente, que independientemente que gane, es que el otro dejó el pie. Yo diría, siempre pregunto cuando me dicen, es que el delantero dejó el pie, y siempre les digo yo, ¿por qué el delantero tendría que hacer algo adicional a su carrera para evitar a un jugador que viene barrido que no jugó la pelota? ¿Quién lo va a hacer? O sea, ay, no me toques y voy a brincar 2 metros más o 1 metro más. Me voy a mantener en el aire. O me mantengo en el aire para que pase la barrida y luego ya caigo y ya. Pues nadie lo va a hacer. Efectivamente, yo jugué la pelota, yo adelanté el balón y si veo que viene alguien tarde, pues claro que va a buscar el contacto. Voy a buscar el contacto probablemente, pero eso no quiere decir que no exista una falta. El que asumió el riesgo fue el defensor. Normalmente eso te lo enseñan hasta incluso en el sector amateur, en el área. Si te vas a barrer es porque estás 100% seguro de que vas a jugar la pelota, porque de lo contrario, lo más probable es que cometas falta. No existe el intermedio, porque mucha gente dice, no, pues es que te barres en el área y no es penal, o sí es penal, o que te barras y no lo toques y que no exista falta. O es penal, o de plano jugaste la pelota. Pero no existe como el que, me barrí, no jugué la pelota, pero tampoco es penal. No, pues realmente cometiste una imprudencia. Le pasé por encima, pero no es penal. Le pasé por encima, pero no es penal. Entonces, repito, ya basado en reconsideración, en las consideraciones de FIFA, la jugada es considerada como un penal y bueno, ya todo lo demás es lo de menos. Historia. Entonces, pregunta directa. ¿El América no es ayudado por los árbitros? O sea, ¿no hay un teléfono rojo, como dicen los mitos, que llama a Emilio Azcárraga y le dice, hoy quiero que gane el América? No, hombre, no existe ni con el América, ni con el Cruz Azul, ni con el Chivas, ni con el Barcelona, ni con el Real Madrid. Realmente yo podría apostar hoy en la actualidad por mi profesión, que es el arbitraje en general a nivel mundial, que es una profesión de lo más transparente posible. Y cada vez lo es más, repito, por el tema del VAR. Ahora tenemos que entró, el fútbol era el único deporte donde la tecnología no estaba tan inmiscuida. Hoy, porque lo veíamos en el béis, lo veíamos en el tenis, lo veíamos en el americano. El tema de las repeticiones y el de cambiar decisiones. El fútbol se había resistido. Realmente el fútbol tiene 4 años, con 5 años, va para 5 años con el tema del VAR. Y entre más tecnología llega, pues más expuesto está el tema de la justicia deportiva. Entonces, realmente el arbitraje no puedo meter las manos al fuego por el arbitraje porque realmente es una profesión muy limpia y no existe. Ya se los decía hace un momento, el árbitro como tal no tiene ningún contacto ni con el presidente de la América, ni con el de Cruz Azul, ni con el de Chivas. No tenemos realmente ningún contacto. Para eso existe la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX como tal, que tiene un presidente y un director general
que se encargan mediante una asamblea de organizar los calendarios, de organizar cómo van a ser los pagos mediante ellos, mediante su departamento de finanzas, para todas las necesidades de los estadios, la seguridad. Todo esto se maneja en el interior de la liga, y los árbitros realmente terminamos siendo simplemente árbitros de un partido de fútbol, que donde vayamos es exactamente lo mismo para todos. Es un trabajo, ¿no? Es un empleo más que nada, y como dices, mi estimado Gato, el fanatismo, ¿no? Porque sí. yo también ahorita que lo comentas ya hablando en un tema de colores, o sea, la misma gente de Cruz Azul decía, güey, pues, si todo el mundo lo marcaba el tema mental de Cruz Azul, ya es un tema psicológico con el América, o sea, ya en un tema de fanáticos. Pero sí es muy cierto lo que dices, o sea, es que yo le voy a Chivas, es que yo le voy a esto y tú, o sea... ¿Y por qué están reclamando una jugada? Que tiene que reclamar eso. Entonces, ahorita también comentas el tema del VAR. Yo, en veces que sacan los audios del VAR, que ya que los hacen públicos, porque yo no sé si, en veces, no para mal, ¿verdad? Sino que escuchas una parte y luego escuchas otra, y en veces no entiendes la conversación porque la pasan muy rápido. En estos audios del VAR, recuerdo yo que el VAR te decía que no era penal, que para ellos no era penal. Para el VAR, lo que pasa es que son dos personas arriba. Arriba es un VAR, que es el Video Assistant Referee, son las iniciales en inglés, y hay un AVAR, que es el asistente del VAR. O sea, así como en la cancha está el árbitro y tienes al árbitro asistente, al cuarto. O al cuarto árbitro, allá arriba en la cabina tienes al VAR, que es el principal, el árbitro, y el asistente del VAR. Entonces el asistente del VAR, para él, en sus consideraciones de momento, no tenía penal. Para el árbitro VAR sí tenía penal. Cuando comienzan a tener una diferencia de opiniones entre ellos dos, sabes que para mí sí es penal. Él estaba a punto de decir check complete, revisión completa, estoy de acuerdo con el árbitro de cancha. Y el árbitro asistente VAR le decía, no, para mí no, porque existe esto y genera. Entonces, cuando ya comenzaron a tener esa diferencia de opiniones, optan por ser una jugada tan controversial, por el minuto que era, porque probablemente iba a definir o definió el partido final, y sabes que mejor que la venga a ver él. Es una jugada interpretativa. Yo tengo que sí, tú tienes que no, estamos 50-50, mejor que la venga a ver él y tú y el árbitro la decide en cancha. Si determinaba para bien, como fue penal, bueno, está bien, y si determinaba para mal, pues también era una segunda posibilidad de coincidir con la opinión del otro árbitro. Entonces realmente pues no es como que para ellas era penal y para ti de cancha te amarraste y tú decidiste a fuerza que era penal. No, pues al final yo lo que vi en cancha fue lo que fui a ver en el monitor. Un jugador que se barre, que asume un riesgo, que no juega la pelota, que toca con la parte de su cuerpo, de su torso. Se convierte en un obstáculo para una persona que va corriendo con control de balón, que jugó la pelota y que sí hizo bien algo extraordinario para generar ese contacto. Pues realmente el que corrió, el que asumió el riesgo fue el defensor. Entonces, pues vi exactamente lo mismo y termino decidiendo exactamente lo mismo. Porque también siento yo que se llega hasta una cierta manipulación de los medios, no sé si para bien o para mal, porque yo solamente escuché la parte de que para él, o ya que lo comentas, el AVAR no era penal. No escuché el audio completo, como te digo, de decisión completa, que en veces sí lo ponen. Y dices, bueno, ahorita que te dices, porque ahorita como comentas también el tema de las redes, hay 50,000 cámaras, hasta el aficionado graba de su ángulo y desde ese ángulo no era penal. Sí, claro. Ves la jugada, es que sí lo tocó, no, es que tocó el balón. Entonces siento yo que hay ya una diferencia de criterios, porque incluso hasta exárbitros o árbitros se peleándose o en ex, es que si era penal por esto, es que si no era penal por lo otro. Sí, claro. Yo creo que como dices, o sea, de inicio no se debió haber barrido. Sí, claro, no asumes el riesgo, a menos de que estés 200% seguro que vas a tocar la pelota. O sea, si toca la pelota y después se lo lleva puesto, bueno, está claro que jugó el balón, pero realmente no jugó el balón. Y como dices, luego a veces el ángulo, dependiendo la televisora, dependiendo el medio de comunicación, pues pone lo que le conviene y como dices, a lo mejor yo tengo este ángulo y de aquí no se ve penal, pues con este me voy a ir y le voy a estar dando repetición y repetición para que vea que la gente se dé cuenta que no de este penal. ángulo no es penal. Y el otro, el que de cierta manera se vio hasta cierto punto beneficiado, mira, de este ángulo se ve que efectivamente sí era penal, y ahí se vuelve un teléfono descompuesto. Aparte, el fútbol es un deporte en el cual puedes practicar tú como deportista, como persona, sin conocer las reglas de juego. Sí. Es el único deporte, porque si tú juegas básquet, te dicen cuántas veces hay que botar y cuántas veces hay que caminar, cuánto tiempo tienes para disparar y bla, bla, bla. En el béisbol igual, hay unas reglas básicas para poder batear y para poder robar base. En el americano y en todos los deportes existe
un mínimo conocimiento básico para poderlo practicar. En el fútbol no. En el fútbol tú entras, te metes en una cancha y sabes que hay que meterle allá. Y no te preparas para nada más. Agarras el balón y ahí andas queriendo meter gol hacia el otro lado. Y ese desconocimiento, pues lo reflejas después en jugadas de fuera de juego, que cuando sí está en fuera de juego y cuando no está en fuera de juego el jugador, cuando sí es una tarjeta roja, cuando no, cuando es un penal o cuando no es un penal. No, pues es que sí me pegó, o primero tocó la pelota y me pegó, debes de marcarle el falta. Entonces, repito, es el único deporte donde puedes practicarlo sin conocer las reglas de juego y esto genera un descontrol pues total. Todo el mundo opina, todo el mundo se siente dueño de la verdad y sentado con una chela en el televisor un domingo a las 6 de la tarde estás diciendo, no, eso no era penal, árbitro. ¿Cómo crees? O incluso el jugador, no, lo hubieras pasado y yo lo hubiera hecho mejor. Fíjate, ese es un tema muy importante porque vemos al profesional, como lo estás diciendo, pero también está la persona. O sea, ¿cuánta carga emocional o psicológica te llevó, te causó esa situación de ese acoso en redes, de esa crucifixión? Porque también es algo que estamos ahorita muy, muy dados a crucificar a la gente en redes, ¿no? Sí. O sea, y más si eres un personaje público y obviamente, como dices, se exponen a estos ambientes de presión del América, el Cruz Azul, 2 equipos grandes, final, Estadio Azteca, misma fecha que la final del 2013. O sea, yo creo que sí se necesita una preparación, como lo comentabas, una preparación psicológica desde muy fuerte, desde cero, ¿no? Sí, desde luego, te digo, realmente para poder estar en un escenario de ese tamaño tienes que tener una preparación. Obviamente, aún así, con esa preparación, de repente esta presión atmosférica, todo lo que genera redes sociales rebasa la misma profesión para la que te has preparado durante años. Y yo creo que es el caso. Hoy se los decía, todo está al alcance de un clic y de un video en redes sociales y genera muchísimo hate, genera muchísima crucifixión, como bien lo dices. Aún así, creo que cada uno de los árbitros que estamos en la primera división de estos 25 tenemos una personalidad y un carácter bien definido. Más allá de la preparación psicológica que recibimos todos, creo que cada uno de nosotros hace un trabajo adicional, tanto como jefe de familia, como persona, como mismo profesional, de adquirir esa misma preparación, de someterte a ese tipo de presiones. Entonces, un servidor, obviamente, para ese partido en específico, pues hicimos una muy buena preparación psicológica y técnica para lo que pudiera pasar. Obviamente nosotros sabíamos que cualquier decisión para cualquier lado podía generar, porque también si esa jugada hubiera sido al otro lado, a favor de Cruz Azul, también todo el mundo del americanismo, sí, que también es un mundo, pues te estaría encima de mí y sería lo mismo. O sea, si hubiera marcado a favor de Cruz Azul ese penal, pues la gente de América tendría el mismo odio que nos robaron y otra vez para que vean que dicen que le ayudan a la América. O sea, sería lo mismo y la misma presión me estaría comiendo de ese lado del americanismo. Pues fue del otro lado de Cruz Azul y pues es exactamente lo mismo. Pero bueno, al final es un trabajo de mucha personalidad, de mucha profesionalismo y de mucha psicología con tanto en el grupo arbitral, el apoyo de nosotros como árbitros y de manera personal, individual con nuestro psicólogo. En sí, ¿tú qué opinas ahorita que estamos en el tema de redes sociales? Que yo siento en lo personal, no sé cómo lo veas, que el árbitro está cada vez más expuesto. Sí, claro. En un hecho, porque incluso hasta los mismos medios, por ejemplo, hablamos de José Ramón, no sé, el padre del antiamericanismo, etcétera. Pero yo veo que, o sea, que no netamente dicen que el América o que que las cargan, ¿no? O sea, que los árbitros ya vienen preparados, sí, con el chip de siempre ayudar al América. Y como dices, una mentira repetida 100 veces se vuelve una realidad. Entonces, si lo repiten en Fox Sports, en ESPN, en Televisa, en TV Azteca, ¿cómo crees que esto, más allá del tema del equipo, cómo afecta al árbitro en su profesión? No, imagínate, o sea, esto ya incluso sobrepasa el tema de la profesión, más allá de la persona. De la misma profesión ya va directamente a la persona porque quedas totalmente expuesto y desafortunadamente hoy en la actualidad es poca gente, muy pocos profesionales que son responsables de utilizar un micrófono. Hoy el poder del micrófono pues te abre la puerta para señalar, para decir, para criticar y para juzgar a quien sea. Y desafortunadamente también la falta de educación en un país como el nuestro
pues hace que todo lo que escuches en televisión lo creas y digas, es verdad, sí, no, efectivamente nos robaron y dijeron que se había comprado una camioneta Sí, eso y se la bien, compró y sí. dices, o sea, realmente, repito, el tema de la ignorancia hasta cierto punto. Entonces, bueno, yo lo único que diría, desafortunadamente, el poder del micrófono te da para criticar, para señalar, y somos muy pocos responsables, o son muy pocas las personas que son responsables de cómo utilizar un medio de comunicación, que terminas por exponer más allá del profesional o del personaje como tal, porque al final el tema, el Gato Ortiz es un personaje dentro Sí, de un deporte profesional, pero la persona, Marco Antonio Ortiz, pues es un ser humano cualquiera, normal en la vida cotidiana, un padre de familia, un hijo, un hermano, y que realmente queda uno expuesto hasta cierto punto porque habrá gente que no entienda que eso es un deporte y que eso se queda prácticamente ahí, y habrá gente acá por fuera que de alguna u otra manera pues atente contra tu propia seguridad, ¿no? No he tenido, la verdad, ni un solo caso de violencia, de inseguridad, más que todo lo que se genera en redes sociales, pero que al final, pues las redes sociales se lo lleva el se viento, las ¿no? lleva el viento, o sea, al final no es algo que me preocupe, no le doy la mayor importancia porque tampoco soy el mejor árbitro cuando dirijo un buen partido, tampoco soy el peor árbitro cuando me va mal, entonces realmente esto es así de relativo, eres tan bueno o tan malo como tu último juego, si tu último juego lo haces bien eres el mejor y si lo hiciste mal pues eres el peor. Y fíjate, has dado también en algo muy importante y ojalá nunca se rebase esa línea de decirle de lo que te vas a morir en redes allá un tema físico. Sí, claro. Porque vemos en Argentina, por ejemplo, que el árbitro pita mal, van los hinchas y le queman la casa, la apedrean. O sea, cosas Sí, así, cosas. cosas muy desagradables. El caso de los hooligans cuando era antes. O sea, cosas muy fuertes en otro país que esperemos que aquí en México no llegue aún esa. Sabemos que, como comentas, no tenemos la educación, la preparación. Y digo tenemos, porque no siento que tampoco todos seamos unos sabelotodos, ¿no? En ese punto. Pero que dices, bueno, nada más me insultaron, me tristé un rato porque también te quería preguntar, después de esta jugada hubo un tiempo como que te congelaron, ¿no? Igual pasó, por ejemplo, en el 2017 con Luis Enrique Santander, por ese tema de la final de Chivas contra Tigres, de ese penal que no marcó, que ya no le volvió a pitar a Chivas por un tiempo, etcétera. ¿Por qué lo hacen? ¿Por el error? O bueno, por el supuesto error, o por calmar las aguas, o por protegerte a ti. Mira, termina siendo un tema de desconocimiento igual, Sí, de es que dicen, no, desconocimiento de la gente dicen es que o de que lo la prensa, congelaron porque hizo mal el partido, no era porque penal. la prensa comienza a decir, ¿saben qué? No, el Gato Ortiz no arbitró en las primeras jornadas porque la regó. Ese es el mensaje claro que dio la comisión de árbitros, cuando realmente la comisión de árbitros no emitió ningún comunicado más que un comunicado donde estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado. Enseguida se mandó un comunicado a redes sociales donde la comisión de árbitros avalaba perfectamente la decisión y que se había tomado una decisión correcta, pero desconocen cómo se maneja en el fútbol o en la comisión de árbitros el tema de las designaciones. Lo pongo más o menos así. Normalmente, así como los jugadores profesionales tienen una etapa de adaptación a la primera división, o sea, de repente debutas a un joven y se lo comen la presión, lo terminan expulsando en los primeros minutos, comete un error grave y por ahí se genera un gol. Es exactamente lo mismo con los árbitros. Cuando llegamos, esta plantilla de 25 árbitros se está renovando por lo regular cada 6 meses. O sea, Sube uno sube uno de de la liga de expansión. expansión y se está yendo el de más bajo rendimiento. O sea, de los 25, el lugar número 25 prácticamente se está despidiendo del arbitraje, ya se va, O sea, ya no está literal lo más. están jubilando. Ya lo están jubilando, ¿por qué? Porque su rendimiento fue bajo, ya se los mencionaba el proceso hace un ratito. El 25 y el 24 prácticamente están casi descendiendo, pero para irse del arbitraje, no para regresar a la liga de ascenso. Prácticamente se acabó su carrera. Cuando se van esos dos lugares, tienes que subir a 2 jóvenes de la liga de ascenso a primera división. Y a estos jóvenes son a los árbitros que vas metiendo poco a poco en la primera división. No es que digas tú, pues hoy tenemos en América Chivas, metemos al árbitro número 25, que es el joven. No, realmente quien va a arbitrar el clásico nacional, el clásico joven, el clásico capitalino o el clásico de Guadalajara, pues lo van a arbitrar los primeros 5 lugares del ranking que ya les mencioné. Los últimos, el 24, el 25, el 23, el 22, tienen posibilidad de dirigir partidos, pero una cantidad menor. ¿Por qué? Por el mismo tema de la experiencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo maneja? Se maneja que normalmente en las 3 primeras jornadas,
que es cuando está arrancando el torneo, que está más tranquilo el torneo, que los equipos de alguna u otra manera vienen más duros de la pretemporada, empiezan a meter a estos árbitros en las primeras jornadas. ¿Para qué? Para que vayan agarrando experiencia y para que poco a poco pues vayan adaptándose a la división. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto el margen de error es un poquito más grande en los primeros partidos. No tiene un impacto tan directo. Ya ocupa los 3 puntos para calificar. O sea, si los metes en la jornada 17, en la jornada 18 y toman una mala decisión y con eso quedó fuera un equipo, ¡pum!, se hace un escandalazo. Y en las primeras jornadas no. En las primeras jornadas, pues a lo mejor se te fueron los 3 primeros puntos, a lo mejor con una mala decisión que no es el objetivo del árbitro joven. El árbitro joven va igual que todos a querer solucionar correctamente, pero se maneja de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Que el árbitro de la final, normalmente de cada torneo, para el siguiente torneo no aparece en las 3 primeras jornadas. Pasó, como lo mencionabas, con Santander, pasó con César Ramos también en aquella final de Rayados contra América, te puedo mencionar muchos partidos donde se ha generado más polémica por las redes sociales, por los programas, que por lo que la decisión en cancha. Lo que hay en cancha. Sí. Lo que sucedió en cancha. Pero realmente los árbitros no dirigimos las 3 primeras jornadas, los de más experiencia, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, por lo regular no los vas a ver dirigir en las primeras 3 jornadas. Son como sus vacaciones. Son como tus vacaciones. ¿Por qué? Porque terminaste arbitrando, por ejemplo, ahora la final arbitró César Ramos, yo arbitré esta semifinal, y la final arbitró César Ramos el 15 de diciembre. Prácticamente él acabó su torneo el 15 de diciembre. Él lleva de vacaciones ahorita 15 días, 17 días. Y ponerlo a arbitrar otra vez en la jornada 1, pues realmente a comparación del que no entró a liguilla, que fue en noviembre. Que se quedó en la 17. Que es el que se quedó en la jornada 17, pues el que se quedó en la jornada 17 lleva 1 mes y medio, va a cumplir 2 meses que no dirige. Entonces, repito, el tema del desconocimiento pues hace que la prensa diga, es que no, como no pitó el penal o como sí lo pitó y estuvo mal, no aparece en la congeladora 3 semanas. No, realmente no apareces en las 3 primeras jornadas y te vas a dar cuenta. Las primeras jornadas vas a ver árbitros que ni siquiera conoces y dices, oye, ¿quién es ese árbitro? ¿Y quién es ese árbitro? Normalmente siempre conocen al cantante, a César Ramos, a Santander, al Gato Ortiz, al Curro, a Fernando Hernández, a Donaí. Normalmente porque son los árbitros que regularmente durante el torneo los vas a ver en finales, los vas a ver en clásicos. Entonces se equivocan, está la Donaí, el Gato, porque están presentes. Y en las primeras jornadas de repente, ¿dónde están? Y me ha pasado a escuchar transmisiones que luego en la jornada 3, en la 4, ¿y dónde está? Si se equivoca uno de los jóvenes, pues lo empiezan a crucificar al pobre chavo. Y es que, ¿por qué? ¿Quién es este muchacho? Para un partido como este debieron haber metido a Santander, debieron haber metido a Donaí de experiencia. Entonces, o sea, va de la mano la contra, ¿no? Pero bueno, al final también es muy complicado como árbitros, como comisión de árbitros, estar saliendo a explicar cada paso que da la comisión de árbitros, cada paso que da el árbitro, porque no terminas. O sea, imagínate estar tratando de explicarle a cada uno de los aficionados del por qué se toman decisiones, pues es imposible. Porque yo sí lo entiendo así y también lo digo con todo respeto para los equipos, pero no es lo mismo un Querétaro Juárez de jornada 1 que un Chivas América de jornada 17. Sí. O sea, con todo respeto, o sea, en un tema de presión, porque incluso hasta en las presiones hay niveles. Pero volviendo al tema de este día de Rotondi, de la final, digo Rotondi porque obviamente es todo Cruz Azul, ¿verdad? Pero el específico. El específico, ¿qué te decían? Porque se escucha algo cuando tú estás diciendo, oigan, háganse, quítense, háganse, y no me digas, y esto, lo otro. Pero en sí, obviamente el reclamo de los jugadores, a lo mejor con malas palabras, etcétera, pero al final... ¿Te dijo algo el autor de la jugada o ya no volviste? No, ya no, él ya no. Realmente él cometió la infracción y lo único que él decía que se revisara la jugada anterior. Él no reclamaba la falta como tal, la del penal. Él reclamaba probablemente una posible falta donde él pierde el balón con Cendejas. Y que no hay falta. Entonces le dije, tranquilo, está bien. Si hay falta de aquel lado, allá enfrente con el asistente, de aquel lado donde perdiste el balón, ahorita la revisamos porque realmente existe, las reglas de juego existe... Que es toda la jugada, posibilidad, ¿no? Exactamente, de cómo recupera. Se conoce como APP, Attacking Possession Phase, que es cómo recupera el balón el equipo que genera el ataque y que genera el gol. Entonces, no lo conoce la gente, pero se puede marcar. Se revisa la jugada desde allá para ver si existió falta. Si la recuperó con falta el equipo, en este caso el equipo de América, pues entonces se anula el penal y se marca la falta donde inició la jugada. La primera falta. Entonces... dije, ok, no te preocupes, se revisa. Y de hecho, en general, todo el equipo de Cruz Azul reclamaba eso, más que nada, reclamaba la posible falta en el inicio de la jugada, no la acción como tal. Yo les dije, bueno, no pasa nada, voy y la reviso.
fui y la revisé, efectivamente reviso obviamente la acción principal, que es la del penal, confirmo lo que había visto en cancha y luego ya me regreso a revisar, a ver, dale para atrás, voy a revisar, ok, ¿no? Posible falta que Posible dicen, falta, posible no, él es el falta, que ¿no? echa el cuerpo hacia atrás y Zendejas se lo quita para un lado y cuando se lo quita nada Les más, tira el brazo. sí, nada más le gana la posición, gana la pelota y Rotondi lo jala una vez, lo va persiguiendo, después lo empuja Zendejas, termina cayendo Zendejas, pasa el balón por acá y viene la barrida. Llega tarde y se lo termina llevando puesto. Entonces, repito, a veces el desconocimiento pues está complicado. Esos momentos de presión, ahora volviendo a un tema que digo, el tema de jugadores, ¿te ha tocado pitar, por ejemplo, no recuerdo, a Messi? ¿Te ha tocado Sí, pitarlo? dos veces antes de ser campeón del mundo en Estados Unidos, hicieron una gira por Estados Unidos ellos de preparación y el último juego lo jugaron contra Jamaica en Nueva Jersey, me toca arbitrar Argentina-Jamaica, ganan 3-0 y mete 2 goles ahí. Ya después se fueron al Mundial, terminaron siendo campeones y después del Que también Mundial... con polémica, ¿verdad? Que no se va a quedar ahí la gente de porque Vuelvo a lo mismo. Messi, lo Otra mismo. vez, la Ajá. misma gente ya no ni siquiera de un país, ahora ya la gente de diferentes países Ajá. empieza a generar ese rumor y se le ayudó y dices, bueno, o sea, ya sí a un jugador de esa magnitud Le tienes que ayudar. le tienes que ayudar, pues imagínate. Entonces, que sabes que yo a veces insisto en ese tema para sobre todo esa gente que habla del amaño del fútbol o que realmente habla de un deporte que está Una totalmente mafia. comprado, una mafia. Yo digo, ¿para qué pierdes tu tiempo como aficionado? Yo no lo haría. Como aficionado, ¿para qué pierdes tu tiempo viendo un deporte que tú crees que está 100% amañado? Pues yo no perdería el tiempo. ¿Para qué? O sea, realmente, como lo hay en el box, ¿no? Hay otra gente que también se atreve a decir, no, pues el box está arreglado. O sea, yo quisiera ver a esa gente que se preparara como lo hacen. Hoy critican tanto al Canelo. Es un deportista de alto rendimiento al 200%, tiene una disciplina de 200%, no lo ven cómo come, cómo duerme, cómo vive, cómo se prepara para una pelea y, no, pues siempre le ponen un costal. Y repito, tú sentado desde tu sillón con una chela y con unos kilos de más, es que yo... O sea, realmente, ¿cómo nos atrevemos a hacer esos juicios, no? Entonces, pasa lo mismo acá. Desafortunadamente es eso, pero bueno, pues es parte de... Antes de retomar el tema de cómo es pitarle a Messi, yo iba a comentar algo al respecto parecido a lo que dices. O sea, si estuviera arreglado el fútbol, hablando específicamente del fútbol mexicano, no tendría caso que Monterrey, Tigres gastaran millones de dólares año con año, Claro. porque pues ya sabes quién va a ganar. Ya sabes qué va a pasar. Ya sabes qué va a pasar. Entonces, no se gasta poco dinero en el fútbol mexicano porque lo sabes, o sea, es de los fútbol del continente que más se invierte. Entonces, bueno, pues si yo fuera dueño de Chivas, pues ¿para qué gasto 15 millones de dólares en traerme un jugador? Pues ya sé que no voy a ganar. O sea. No, y repite, como aficionado, realmente, si tú crees que está arreglado, ¿para qué pierdes tu tiempo? Mejor aprovecha esas 2 horas que dura el partido para estar con tus hijos, para ir a hacer una actividad de provecho y no pierdas el tiempo en algo que tú crees. Sufras por algo que tú piensas que está amañado, ¿no? Volviendo al tema de Messi, ¿cómo es pitarle a un jugador de este nivel? O sea, impone, o sea, si te reclama, porque también dicen, por ejemplo, obviamente volviendo a un nivel de aquí, es que a Guiñac le permiten todo porque le grita a los árbitros, los encara y no lo expulsan. Impone a ese nivel de pitarle a una estrella de ese nivel. Fíjate que no, pasa exactamente lo mismo en el tema de que las redes sociales o los medios de comunicación terminan engrandeciendo o matando a un jugador o crucificando a algún jugador o algún árbitro. ¿Qué sucede? Que de repente, pues obviamente terminas dándote cuenta quiénes son los mejores jugadores del mundo por las redes sociales, por los medios de comunicación. Obviamente cuando te encuentras a un jugador que ya tiene 5 balones de oro, que ya tiene un reconocimiento por todo el mundo, ya no solamente por su país, sino por todo el mundo, pues obviamente representa una imagen, ya existe una imagen de ese mejor jugador del mundo. Pero en la cancha, a la hora de arbitrar, para nosotros los árbitros es exactamente lo mismo arbitrarle a Messi como a Guiñac, como a cualquier jugador de primera división de tu respectiva liga. Tiene un impacto visual diferente, porque ya tenerlo de frente, pues dices, órale, o sea, ya no solamente lo vi en la televisión, ya no solamente me di cuenta que era uno de los mejores jugadores nominados a ser uno de los mejores jugadores del mundo, sino realmente ya tuve la posibilidad de convivir con él o de verlo aquí o de arbitrarle un partido, pero no tiene ningún impacto a la hora de la toma de decisión. A la hora de la toma de decisión es exactamente lo mismo Juan Pérez que Luis Martínez, es exactamente lo mismo. Tú tomas una decisión basada en reglas de juego
y más allá de lo que pueda pensar cualquier otra persona, es exactamente ¿No lo le mismo. marcaste un penal a Messi? No, Ya es que no. está No, de hecho, fíjate que le dieron una patada accidental totalmente. Llega, él despeja el balón y un jugador llega a tapar ese balón. Más bien él llega a tapar y cuando despeja el otro jugador, cuando va bajando el pie, le termina dando un tallón en la espinilla, pero de manera totalmente accidental y se llevó una patada. Entonces, pues, tampoco se marcó porque fue un accidente. Dentro del fútbol, dentro del deporte existen accidentes de juego y pues no hay que tomar sanción ninguna. Ninguna. Ahorita hablando del tema de jugadores, antes de iniciar la entrevista estaba viendo este tema de que tuviste con el jugador Cabral. Ok. Cabral, que también se volvió muy, pues muy mediático, ¿no? Porque la exposición y que si tú le dijiste y que tú le comentaste, también, pues los árbitros son humanos, ¿no? O sea, ver ese punto y esa situación. Eh, ¿Cómo se llevó también esa cuestión? Porque obviamente era regresando del este, que porque si, como dices tú, una jugada accidental donde Rondón, me imagino, le saca la sangre al jugador de Mazatlán. ¿Cómo se tomó esta situación y cómo se llevó a cabo? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? O sea, hubo contactos ahí, como por ejemplo decían, es que lo bueno que no le pegó como este árbitro que supuestamente le dio un rodillazo, que ahorita Oh. no recuerdo el nombre al jugador de León. ¿Qué ocurrió en ese momento? No, ¿qué sucede normalmente cuando vienes de una toma de decisión o de un partido donde se generó mucha polémica, como lo decías hace rato, el de quizás de Santander en aquel juego de Chivas, el de César Ramos, o el mismo que yo dirigí? Cuando vienes de algo tan mediático, tan que se generó, que se hizo mucho ruido, cualquier cosa que suceda después en los partidos y que la gente se sienta afectada, pues lo van a hacer más grande otra vez. Van a decir, pues es que viene de allá y no se concentra y mira desde lo que pasó en el penal, sin conocimiento de causa, sin saber nada. Realmente hoy ya se liberan los audios. ¿Qué ha hecho la Comisión de Árbitros? Tratar de liberar los audios a nivel mundial. De hecho, es una iniciativa por parte de FIFA y que México ha sido uno de los países que ha adoptado esta indicación con la firme intención de que sea todo transparente, de que realmente el aficionado se dé cuenta de qué es lo que pasa en la cancha. Pero desafortunadamente, pues cada quien toma las palabras como quiere y dice y empieza a decir y dependiendo de la corriente en la que tú estés, tú le das el enfoque que tú quieras darle. Entonces, se abren los audios y sí, obviamente hay una jugada, una acción donde en la apreciación del VAR, en cancha yo lo había considerado accidente. En la situación del VAR, el VAR considera que hubo un movimiento adicional del jugador de Rondón y que termina para golpear a su adversario. Me sugiere la revisión, voy y la reviso, en la primera toma no se observa, en la segunda tampoco, ya en una tercera, cuarta toma me pone el ángulo que él considera donde se ve el movimiento y sí se percibe un movimiento que va a caer la pierna y de repente antes de apoyar jala la pierna hacia atrás y termina abriéndole la nariz, fracturándole la nariz, de hecho ya no volvió el jugador. Con esa evidencia televisiva, pues obviamente encajas en las reglas de juego que es una conducta violenta y que terminó dándole una patada a un adversario, se toma la decisión de expulsión y obviamente pues se genera la desaprobación. Los jugadores calientes en su momento no están de acuerdo con la decisión y se comienza la desaprobación de los jugadores. De repente hay jugadores que se exceden en la desaprobación y pues terminas aplicando simplemente el reglamento y expulsando a un jugador que se equivocó. Y eso fue lo que sucedió. Realmente no hubo algo más como para decir algún tema personal o algo adicional que no esté basado en las reglas de juego. Simplemente se tomó una decisión y se terminó expulsando a los jugadores. Yo lo pregunto porque justamente cuando vi esta acción, se estaba analizando por parte de uno de los hermanos Bricio la acción de esa cuestión. Y dice que porque para qué insultas al jugador, el gato, que para qué insulta al jugador, que lo debió haber expulsado y darse la vuelta, que tiene soberbia, que está muy alzado. O sea, ese tipo de cuestiones entre ex profesionales o entre ex colegas, ¿tú cómo lo ves? O sea, porque vemos a Marco Antonio Rodríguez, tocayo Chiquimarco, de que, como te decía anteriormente, le responde fulanito y que yo era mejor que tú, que está, por ejemplo, en Chacón, en TV Azteca, que para mí no era, o sea, ¿cómo ves en ese tema de que los excompañeros, en vez de aportar a los que están en activo, como pues que ayudan a aprender el fuego, ¿no? O sea, sí, claro. En ese tipo de cuestiones, ¿cómo lo notas? ¿Qué lo sucede? sientes? Que todo termina siendo interpretativo y todo termina siendo de acuerdo a lo que tú ves. Hoy cada cadena televisiva tiene, como se los decía, un espacio
específico para criticar la labor arbitral. Y yo como dueño de ese espacio televisivo, pues te contrato a ti para que vengas a opinar en base a lo que a tu conocimiento y como árbitro, dices tú como excompañero. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando los excompañeros árbitros ya trabajan para un medio de comunicación, pues ya no están tanto con la camiseta de árbitro de cancha. Realmente yo te contraté para un servicio. Para generar un show. Y a mí me genera, como dueño de la empresa, a mí me genera que hables mal o que crees esa polémica o que crees esa duda sobre cierta situación. Yo no te contrato como para que digas, oye, habla y felicita al Gato y felicita a Santander y felicita a César Ramos porque lo hizo muy bien. Porque no sirve, realmente no vende. Entonces, si tú como trabajador de esa empresa comienzas a decir, no, sí, qué bien está el arbitraje en México y todo está maravilloso y perfecto, le vas a dedicar un minuto y medio porque a lo todo que puedas decir, es perfecto. Y todo es perfecto y se fue. Y se acabó. Entonces, yo como dueño de empresa que pago tu sueldo, pues ¿de dónde me genera más vistas? Hoy creo que el tema de redes sociales, pues lo que te genera es vistas. Incluso ustedes en su podcast, lo que te genera vistas. Siempre te va a generar parte económica la vista. Entonces, ¿qué te va a crear ese contenido? Pues la polémica. Y la polémica muchas veces basada, o la mayoría, en un casi 99% basada en algo que es subjetivo. Y subjetivo, ¿por qué? Porque lo decías ahorita, si Bricio de alguna otra manera, él comienza a decir, pues ¿por qué lo insultó el Gato? O sea, si él no estuvo ahí, ¿cómo puedes hablar? Es como si yo me pusiera a analizar la final que arbitró en aquel Cruz Azul León donde le rompen la nariz a Hermosillo y ¿por qué no expulsó a Comiso, no? Decir, no, pues a lo mejor si yo hago mi propio juicio y digo, no, pues es que él de seguro tuvo un arreglo ahí con él y no lo quiso expulsar por esa situación. ¿Cómo cómo me atrevo yo, porque tengo el poder del micrófono, a decir que eso sucedió? Entonces hoy, repito, es algo muy subjetivo y dependiendo de la corriente para la cual trabajes y el medio para el cual trabajes, pues bueno. Lo que tienes que generar. Sí, porque, o sea, yo hasta ahorita, en mi corta vida, no sé qué estamos hablando, pero yo creo que todos los que estamos aquí tras cámaras, no hemos visto pruebas como tal. O sea, que tú me digas, demuéstrame, por ejemplo, en España ha ocurrido que es que le depositó a los jugadores de tal empresa y han ido a juicio, Claro. En Italia lo que pasó con la Juventus, que se demostró con pruebas de que la mafia, las apuestas, etcétera. Yo hasta ahorita aquí no he visto más que rumores, que es que porque está es que porque trabaja para pero yo no he visto como tal una transferencia, un audio donde diga, sí, te voy a depositar, Gato, para que pites penal para el América. O sea, algo netamente revelador, porque para que exista esa, si pudiera decir, esa complicidad, debe expresarse, ¿no? Claro. O sea, ya sea un mensaje, ya pues, ahorita muy populares las capturas de WhatsApp, que incluso hasta eso se puede manipular, no sé. Pero yo hasta ahorita no he visto más que es que porque es es que porque es el otro, o sea, tanto uno y otro lado, y como dices tú hace muy bien, pues ¿para qué lo apoyas? ¿O para qué hablas? ¿O para qué dices si no tiene caso? Sí, claro, es lo que les decía, la falta de educación en un país donde realmente hoy el poder del micrófono nos da ese poder de criticar, de juzgar, de crucificar a alguien sin tener las pruebas, y donde también existe un país donde hoy el que acusa pues no está obligado a comprobar, cuando debería ser así. Si tú acusas de algo, entonces estás obligado a comprobar. Compruébalo realmente. Y como no hay una sanción para la persona que acusa y que no comprueba, pues todo mundo se la pasa por todas partes acusando, y tú me violaste, y tú hiciste esto, y tú te robaste, y tú hiciste, y pasan un buen de cosas. Y no solamente en el fútbol, repito, hay algo, una sociedad en general que hoy puedes acusar a quien sea sin tener realmente las pruebas contundentes para eso. Pero bueno, al final, repito, yo creo que ojalá que no pase nada, no solamente en el fútbol, que no pase nada extraordinario en nuestro país por este tipo de situaciones o injusticias que de repente luego se han escuchado que terminan siendo algo más grave, ¿no? Esto al final de cuentas es un deporte, yo siempre lo he dicho, lo platico con los compañeros, con la familia, el fútbol termina siendo en la lista de cosas menos importantes, termina siendo lo más importante. Hay cosas más importantes, hay la familia, tu persona, la vida misma como tal. Esa es una lista de cosas muy importantes. El fútbol es un deporte y termina siendo algo importante, pero no es lo más importante. Sí, he notado últimamente, y más desde obviamente el tema del tricampeonato del América,
que como decía en este pasado, pues ves incluso hasta en Centroamérica, o sea, veía yo otra vez Comunicaciones de Guatemala 8 veces campeón seguida, El Salvador, tal, y aquí en México nos podemos asustar. Ustedes como árbitros o tú como persona como árbitro, no han pensado en tomar medidas legales, por decirlo así, porque yo he visto comunicadores que netamente afirman que el arbitraje, los árbitros en general, ya seas, como dices, tú, Adonai, Palazuelos, los que están siempre presentes, es que tienen la consigna de pitarle siempre al América. Es que porque es el América. Nunca han pensado en decir, a ver, Es carnal. que sabes que partiendo más allá de lo que es el deporte del fútbol, o sea, tendríamos que tener en el país una ley que avale exactamente que cuando una persona te acusa de algo y no comprueba, exista una sanción. Pero realmente cuando tienes un país quizás donde todavía no está Muy aprobada, laxo. muy laxo, que realmente es muy light en esa parte de que, pues te acusan y si no fue cierto, pues no pasa nada. Pues realmente es complicado que tú como autoridad de un deporte como tal, de un show, de un espectáculo, de un fútbol profesional, pues realmente puedas tomar alguna medida ya más seria, más enérgica, ¿no? Al final pues, simplemente queda tu palabra contra la de la otra persona y que creo que, repito, es desgastante y Sí. es imposible estarle explicando a todo mundo y va a haber personas que aún explicándoles te van a decir, no, es que tú robaste y es que tú, bueno, Pero está bien pues. hay personas que hacen su carrera y que comen de eso. Sí, O sea, exactamente. Ahora, de difamar, o sea, no solamente al gato, a tal jugador, o sea, hay personas que, como dices, el poder del micrófono dicen, fulanito es un pésimo jugador, es un borracho, es esto, es lo otro, es fiestero, no merece estar en el equipo. ¿Qué va haciendo ahí? Si tiene el poder, le va sí, haciendo la claro. cadenita, Sí, y sea verdad o no sea verdad. ¿Qué pasó con Alexis Vega, por ejemplo? sí, que al final es un profesional también, es un jugador profesional que hace su trabajo, hace su chamba y que, no sé, al final también es un ser humano y si lo tomaron ahí en algunas fotos, en algunos videos, festejando a lo mejor con su familia, ya de ahí a lo mejor se agarró, no sé, desconozco totalmente Sí. su situación, pero lo dices bien, o sea, realmente el poder del micrófono, se lo decía hace un momento, pues te da ese mal señalamiento de poder criticar y juzgar a quien sea. Que, Entonces, que, ojalá que cambiara, pero bueno, al final, repito, es muy, muy difícil que tú como persona puedas tomar una iniciativa y decir, hey, hay que hacer algo diferente. que la iniciativa debería hacerlo porque antes, para salir o para tener un micrófono, deberías estar en radio, televisión, lo más, ¿cómo decirlo? Lo más clásico, ¿no? Sí, claro. Ahorita, por decirlo así en general, cualquiera puede agarrar un micrófono y decir, es que le pagó, Es que, ¿sabes qué? es que... Te repito, el tema de la cultura de nuestro país. O sea, hoy en nuestro país cualquier persona se siente con la capacidad de hablar de cualquier tema sin ser experto en la materia. Hoy nos sentamos aquí en esta mesa y podemos empezar a criticar al presidente de la República, empezamos a criticar al político, empezamos a criticar al deportista, sin ser dueños expertos en la materia. Eso sucede en nuestro fútbol. Hoy sucede que cualquier persona ya toma un micrófono y lo hace y realmente, o incluso hasta los doctores, de repente tú como persona dices, no, es que ese doctor, ¿cómo pudo recomendar eso? ¿Cómo pudo hacer cirugía de eso? O sea, ¿qué conocimiento Médico, médico tienes tú para poder criticar la labor? Entonces, hoy todo mundo se siente árbitro, hoy todo mundo se siente futbolista, como lo decías ahorita, no, pues es que ¿por qué no la metió? Y es el más malo y lo trajeron y bla, 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 y paga y tanto que cobra. Y bueno, ¿y tú qué experiencia tienes para poder estar hablando así de esa profesión, no? Pero bueno, o sea, es una cultura que desafortunadamente existe y que es muy, muy difícil cambiarla. Ojalá, la invitación quizás sería esa, que nos preparáramos más en el tema. Si vamos a opinar de un tema de periodismo, si yo me atrevo a opinar de periodismo, pues yo tendría que prepararme en el periodismo. tener ¿sabes? bases Tener como, una como base eso. para poder opinar. De lo contrario, pues me reservo la opinión. Pero bueno, no todos pensamos igual, es un país libre y que donde cada quien, y desafortunadamente, como dijiste hace un rato, muchos medios, muchas personas viven de la polémica, de generar, de decir, de mentir incluso. Bueno, pues adelante, o sea. Es que se vuelve un tema muy repetitivo y yo lo digo como porque también los medios dicen, es que nuestra liga es pésima, no solo el arbitraje, que la multipropiedad, que si Televisa otra vez, o sea, esa misma cantaleta. Pero yo veo los programas de deportes en general de las grandes cadenas y de las cadenas nacionales. Pues ves duran 45 minutos. Ves 30 minutos hablando del Lo América, mismo. 20 minutos de Chivas y
10 minutos de los demás equipos y lo demás no existe. Entonces, ellos mismos quieren vender su producto, pero para ellos no existe nada más que 4 equipos, porque ellos mismos lo han dicho. Si yo hablo del América me genera más vistas, para bien o para mal, Claro. me genera más vistas. Si yo hablo de Cruz Azul, a mí no me interesan los demás equipos. Y son palabras de ellos. O sea, y en esa industria del fútbol ustedes no pueden decir, es que ¿por qué no me diste del arbitraje, perdón? No puedes decir, es que si no me diste este partido, no lo quiero pitar porque no me van a ver. O, Claro. o sea, Imagínate. tú no puedes decir, es que este partido no, ya no se juega nada. Sí, claro. O sea, y ellos sí tienen ese poder de excluir y de incluir, obviamente, cuando tú dices, porque como dices, el gato pitó 10 bien y una mal. Es que esa mal era una expulsión y si se hubieran quedado con 10, hubieran metido gol el otro equipo y hubieran ganado. O sea, Sí, claro. se ponen también a hacer hipótesis o teorías muy subjetivas que no abonan en nada. En nada, sí, desafortunadamente existe. Te digo, somos hoy una industria en el fútbol, en el deporte del fútbol, que todos estamos inmiscuidos, jugadores, árbitros, prensa, reporteros. Hay un mar de gente trabajando alrededor del fútbol y desafortunadamente pues cada quien jala agua para su molino y cada quien dice, bueno, pues las cosas son así y lo que yo digo es ley. Entonces creo que no aporta mucho. Ojalá que en un futuro podamos tener todos los que estamos inmiscuidos en el fútbol, incluso los aficionados, sumar para poder crecer como país, como deporte, como selección mexicana, incluso para poder ver a nuestra selección también triunfar a nivel internacional. Pero bueno, al final es todo un tema muy difícil, muy complicado de trabajar. Ojalá que cada quien tomemos desde nuestra posición una conciencia y que de ahí podamos empezar a generar ese cambio, ¿no? Si tú tuvieras ahorita enfrente a las personas que en medios nacionales, porque en redes sociales cualquiera random, un perfil puede decir, pero no da la cara. Pero hay personas que se dicen, es que si tuvieras a esos personajes ahorita que dijeran, es que el arbitraje está consignado para ayudar a la América, ¿qué le dirías? No, que lo comprobara. Realmente quien es el encargado de acusar, pues que compruebe cualquier acusación que esté realizando, ¿no? Pero más que nada los invitaría al tema de la capacitación, al saber un poquito, al que a través de que asumieran un poquito la responsabilidad de que son gente vista y seguida por muchas personas y que tienen una responsabilidad y que en el tema de comunicar, pues habría que tener base y tener fundamentos para poder comunicar. De lo contrario, opinar sobre algo que no tienes el conocimiento, pues realmente te hace hasta cierto punto, pues más de dudosa procedencia, más, no quisiera decir la palabra, pero hasta cierto punto ignorante, porque al final pues estás comentando algo que viene desde tus vísceras o desde tu percepción o de algo desde que conoces. Entonces viene desde la ignorancia porque no sabes y estás informando algo a personas que no es real. Retomando un poco el tema de tu carrera como tal y ahorita lo que decíamos de Messi, porque ya nos hemos centrado mucho en ese tema de la polémica. Y no es porque venda, sino como dices tú, es un tema que sobrepasa al profesional, ¿no? A la persona. Porque tú saliendo de la cancha o del estadio dejas de ser el árbitro, ¿no? Vuelves el Gato Ortiz, vuelves con tu familia, etcétera. Y la vida sigue, ¿no? O sea, claro. Y te pones tu de árbitro y tienes que ser imparcial, sea el equipo que sea. Retomando el tema de tu carrera, ¿cómo visualizas? Yo creo que justamente en este 2022, bueno, en el Mundial pasado de Qatar, debiste haber sido designado por CONCACAF, en ese sentido. ¿Cómo visualizas con este próximo Mundial? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Sí, bueno, desde un inicio cuando entré en esta hermosa profesión del arbitraje estaba presupuestado el tema del Mundial. Obviamente, pues tú haces tu trabajo, hay cosas que dependen de ti, otras cosas que no dependen de ti. A final de cuentas, como árbitro, hago lo que me corresponde en la cancha y son las personas encargadas en México, en CONCACAF y en FIFA de decidir quiénes son los árbitros que van a estar en la Copa del Mundo. Tuve la posibilidad de estar en el proceso para la Copa del Mundo anterior en Qatar y es tan complicada la competencia que termina yendo un árbitro nada más por país a un mundial. Entonces, porque ahí no compites solamente con árbitros mexicanos, compites con árbitros de tu toda confederación. Primero de tu confederación. Cada confederación tiene un cierto número de árbitros para asistir a la Copa del Mundo. Con CONCACAF debe tener aproximadamente 10, 11 árbitros que van a representar a la confederación.
¿Por mundial o con gafete? Por mundial y con gafete de FIFA. Solamente puedes, siendo internacional, puedes asistir a estos eventos. Entonces, al final, pues es complicado. Aquí en México hay muy buenos árbitros. En el pasado mundial estábamos compitiendo por el mundial César Ramos, un servidor, el cantante, Fernando Hernández. Y bueno, al final terminó de los 4 yendo uno. Era de la complejidad de la que les hablaba hace un rato. 700 árbitros en el país, de esos 700 solamente 25 en primera, de 25, 8 internacionales, y de esos 8, 1 va a la Copa del Mundo. Entonces la competencia es... El filtro es muy duro. El filtro es muy duro. Tienes que estar al 100% todos los días, tienes que ser 24/7 árbitro y un profesional. Y bueno, al final termina tomando la decisión unas personas encargadas y ¿Quiénes ya son no los que depende de les ti. dicen a nivel FIFA, a nivel CONCACAF o Federación, es este? Termina, obviamente tienes que ser de los más destacados en tu país. Tu país te propone dentro de una tercia de árbitros, los 3 mejores árbitros del país son los candidatos. CONCACAF cita a esos árbitros a Confederación a trabajar, hacemos pruebas, y al final Confederación de esos 3 manda 2, y de esos 2 llegamos al filtro de FIFA, y en FIFA igual se nos hacen pruebas, exámenes médicos, todo lo correspondiente, los requisitos correspondientes para la Copa del Mundo, y FIFA termina decidiendo quién es el árbitro que va a asistir a la Copa del Mundo. O Entonces, sea, esos 2, solo uno. solo uno, entonces es muy difícil. Hoy a lo mejor quizás por el tema De más de que va a haber partidos. más partidos, más equipos, pudiera aumentar ese número en México. Pero bueno, al final estamos ahí, estamos buscando el proceso, estamos próximamente en febrero tengo cita César Ramos y un servidor, y Katia, que también es árbitra internacional mexicana, que ya hoy las mujeres están pisando muy fuerte en el tema del arbitraje. Tendrá la posibilidad de estar en ese filtro para el selectivo de árbitros que asistirán a la Copa del Mundo. Y bueno, y prácticamente a dar nuestro mejor esfuerzo. Estás compitiendo contra lo mejor de lo mejor de lo mejor de cada país. Ya no es solamente contra los árbitros de tu país, sino contra otros países en tu confederación. Y bueno, buscar el lugar para poder estar ahí. ¿Desde cuándo es tu objetivo ser árbitro de Copa del Mundo? No, desde el inicio, prácticamente desde que le tomé gusto al arbitraje en tercera división, dije el día que yo esté en primera división hay que buscar ser internacional, y de ahí la Copa del Mundo. Son diferentes escalas, diferentes metas, pero que poco a poco se han ido cumpliendo. Comentas que debutaste en el 2015. ¿Para el 2015 en primera. 2018 no eras árbitro FIFA? ¿Para el Mundial de Rusia? No, para Rusia no. No. Apenas estaba yo adquirí ese año, justamente después del Mundial, yo adquirí el gafet de árbitro internacional. Ahora, ¿cómo se designa un árbitro FIFA y qué beneficios tiene? Porque obviamente hemos visto, por ejemplo, a Archundia, o sea, que presumían aquí su logo, en veces que hasta lo ponían así, más grande el logo que la federación. ¿Qué beneficios te da y cómo se designa un árbitro FIFA? No, al final el árbitro que mejores resultados tiene en el ranking que ya les decía, siempre si durante 3, 4, 5, 6 torneos estás ocupando los primeros 5 lugares, eres candidato a ser árbitro internacional de tu país. Te propone ya tu federación a FIFA y te dice, ¿sabes qué? De esto tengo a estos 4 árbitros que han estado siendo de manera regular obteniendo buenas calificaciones, vas y haces pruebas a FIFA. FIFA te hace una lista de pruebas físicas, pruebas médicas, te hace examen incluso de inglés para poder estar ahí. Acreditas esas pruebas y te dan la insignia de árbitro internacional. Y ya de ahí, pues obviamente comienza todo un proceso para poder asistir a los torneos de FIFA. Ah, o sea, la federación manda la terna. O sea, FIFA te dice, oye, tengo 3 gafetes. Ajá, México propone. Sí, por ejemplo, para México le corresponden 8 gafetes internacionales 8 gafetes. de árbitros. Y de esos 8 tienes a lo mejor 5 ocupados, o ya tienes los 8, uno de ellos va a salir el próximo año, como este año lo dejó Fernando Guerrero. Va a entrar vienen otros 2 compañeros. Y se le hacen las pruebas, ¿cuántos candidatos tienes? No, pues me queda un gafet, para ese gafet tengo 3 candidatos. Van los 3 candidatos, hacen las pruebas y el mejor de esos 3 se queda con el gafet. Ahora, y los otros 2 esperan otro proceso. ¿Qué implica ser árbitro FIFA? Además de obviamente lo que sabemos que puedes pitar en cualquier partido, cualquier parte del mundo. Pero ¿qué exigencia extra conlleva a ser un árbitro, pues, de la liga? O sea, sin tener el gafet. No, tienes mayor responsabilidad porque el margen de error ya es menor. Obviamente cuando te conviertes en un árbitro de más experiencia, con un distintivo como FIFA, como árbitro internacional, pues obviamente tu margen de error disminuye.
a la hora de tomar decisiones importantes, pues tienes un menor margen de error. ¿Por qué? Porque al joven, al árbitro que va llegando a primera división, le puedes perdonar ciertos errores. Bueno, es nuevo, va llegando, hay problemas de ubicación, tiene que adaptarse a la división, pero al árbitro ya internacional ya no. Y obviamente adquieres también una responsabilidad de dirigir mayores partidos de mayor presión, clásicos, finales, semifinales, partidos internacionales. Lógicamente ya recae la responsabilidad en ti, pero pues o sea, por ley o por obligación, entre comillas, los árbitros FIFA siempre deben estar en la liguilla o en la final. Sí, debería ser así. Debería ser así. No siempre sucede así porque, pues también, repito, somos seres humanos y de 8 internacionales, pues es difícil que los 8 mantengan un nivel del 100%. Somos ¿Se seres puede humanos. perder el gafet FIFA Sí, se o pierde. por cuánto tiempo? El gafet se renueva cada año. Cada año. Si yo lo adquirí en 2018, lo pude haber perdido para 2019. Todo es en base a rendimiento. Entonces, tú cada año estás realizando pruebas físicas y exámenes médicos, físicos, técnicos, y aparte el tema del rendimiento en tu liga para poder renovar ese gafet. Si no tienes el rendimiento adecuado, pues el próximo año ya no eres gafet. O sea, es anual, no es anual. de que por 3 años ya eres, no. Fíjate, eso es muy, muy interesante porque uno piensa y dice, bueno, ya le dieron su gafet, ya es esto, se lo va a quedar hasta el otro mundial, no sabemos, pero es igual del desconocimiento, ¿no? Y de esa exigencia que hay como profesional, porque, por ejemplo, un año puedes estar en el número 1 y el otro en el 25. En el 25. Y prácticamente pierdes el gafet o incluso pierdes la división y se acabó tu carrera. Pero, ¿por qué? Tomando un poco ese tema y que lo has comentado en repetidas ocasiones ahorita, ¿por qué se acaba la carrera? O sea, porque, por ejemplo, vemos en el futbolista que si es malo en un equipo, lo corren, lo despiden y a los 6 meses ya se va a otro equipo incluso de cualquier país, ¿Por qué en el árbitro no es así? Porque normalmente ya el árbitro trae un proceso de 10, 12 años de carrera de formación en las fuerzas básicas, entonces llegas que de 27, 28, 30 años a la primera división, estuviste 2, 3 años en primera división, ya alcanzaste el top, lo máximo de la división, ya no hay manera de que lo que hayas aprendido en la categoría de formación lo puedas regresar hacia atrás. Realmente todo lo de la experiencia la estás para ponerla en primera división. Si no lo hiciste bien en primera división, pues no hay mucha posibilidad de regresar a la división de ascenso y decir, va a retomar y vas, aparte de que la edad ya es grande, y con esto estarías bloqueando a los árbitros jóvenes que vienen impulsando fuerte. Entonces, si ya tienes 34, 35 años, 37 y no diste buen resultado en primera división, pues ya no te van a regresar a la división de ascenso con 37 años cuando tienes chavos de 23, 24, 25 en esa división que están buscando el lugar. Entonces prácticamente tu proceso se acabó. Pero digamos, si dices que llegaste a los 25, 26 años a primera, si yo llegara a los 28, 29 y tuviera 2 malos torneos por X o Y razón, ¿ya no hay posibilidad de regresar a pesar de la edad? O sea, como dices, ya no te pueden reenseñar lo que supuestamente debiste haber aprendido, ¿no? Sí, no, realmente ya es complicado. Normalmente la comisión de árbitros mediante el presidente y los instructores obviamente buscan que si ya estuviste en primera división o estás en primera división y has tenido un torneo malo o 2 torneos malos, el tercer torneo hablan contigo y se hace un trabajo adicional contigo en aula, en cancha, para que el tercer torneo lo hagas bueno, el cuarto torneo. Pero ya si ya llevas 4 o 5 torneos malos, pues realmente se acabó tu proceso. Ya no hay manera. ¿Te dan tu carta de retiro o qué te hacen? No, se acabó, te informan, te dan un retiro, te liquidan, como tal vez en un trabajo, y prácticamente se terminó tu carrera y habrá que buscar en otra parte. O sea, pudiste ser árbitro profesional si no lo aprovechaste para bien o para mal. Pero netamente de primera división, porque como dices, puede haber un proceso, hay el proceso. Pero si estuviste 2 años, si no lo aprovechaste, se acabó. Bye. Se acabó y en base a tu antigüedad, pues ya se hace un cálculo y te entregan ahí una parte económica. O sea, sí, como dices, sí hay liquidación, sí, hay liquidación ahí, que no, repito, si el sueldo no es tan bueno, tampoco la liquidación es tan fenomenal, no te resuelve la vida, pero bueno, al final se trata de dar una compensación. Una compensación. Ahorita que volvemos a decir, porque a lo mejor pareciera que vamos aquí saltando de temas, pero hay tanto de qué hablar. El tema de los sueldos. Desde que entraste hasta ahorita, ¿han habido mejoras? O sea, se puede, si eres árbitro y aunque pites 1 o 2 veces al mes, ¿se puede vivir bien de árbitro? Obviamente no decir ganar como el jugador, ¿verdad? No gana lo mismo que Guiñac o que Oliver Torres, Sergio Canales, no, es imposible. Pero sí se puede tener una buena vida de arbitraje ya a nivel profesional. Pues da para vivir
no bien, y menos en un país donde cada vez sube más la inflación y obviamente todo es más complicado. Pero bueno, al final también vives de algo que te gusta, de algo que te apasiona y que de una u otra manera pues te permite vivir. Si no vives de lujo, pues te permite vivir, tampoco no tan mal, si no, obviamente pues no nos dedicaríamos a esto, pero tampoco tan bien como quizás debería de ser, ¿no? Por ejemplo, para poner para la redundancia, un ejemplo, un símil, lo que gana Gignac en un año lo que gana con Tigres, No es ni el 10% de lo que gana un árbitro. ¿en cuánto tendría que trabajar un árbitro Uy, pitando, si pitara los 4 híjole. partidos? No sé, Así, la verdad, hacer para cuentas ganarlo. es complicado porque al final tendrías que echar ahí números, pero no sé cuánto gane tampoco Guiñac ni cualquier jugador. Gignac en los precios No tengo yo, gana $4 millones no, imagínate, al no año. tengo. Yo creo que habrá que trabajar unos 10 años Unos todos 10 los días todos los y no días. alcanza. No, realmente es complicado, te digo, hacer yo creo que números y meternos en temas ya de dinero, incluso a lo mejor es hasta de inseguridad para los mismos jugadores. Sí. Es lo que manejan la prensa, lo que dicen. Y es que incluso la misma la prensa lo dice. Sí, es lo que le dicen ellos. Al final no sé si están realmente seguros de lo que gana un jugador o no, pero sí, no, realmente el arbitraje no es tan bien remunerado como Tan oneroso así de tan, no. que No, si no, imagínate, entonces no tendríamos 700 árbitros en México, tendríamos 2,000, 3,000 árbitros, pero realmente no. O sea, que no te permita como el jugador salir con la bolsita cara. Sí, no. O sea, no da para tanto. No da para tanto, pero a priori has invertido en estos casi 10 años que ya llevas como árbitro de primera división y que es obviamente donde se genera más. ¿Has invertido tu dinero? Sí, claro. ¿Qué piensas hacer después del arbitraje? Obviamente adquieres una educación financiera hasta cierto punto. Bueno, cada quien eso ya es de manera personal. Cada árbitro tiene su propia forma de funcionar. Porque, ojo, bueno, vemos árbitros que les fue medianamente bien y después dicen, ¿te acuerdas de tal árbitro? Anda pitando los partidos de la liga tal por 5,000 pesos. Y obviamente también los jugadores, que la talacha, todo esto. Y como dices, esa educación financiera no se ha tenido. Sí. Tú como tu persona, ¿desde qué momento la adquiriste o la fuiste viendo para ver a futuro después del arbitraje? Sí, no, yo desde siempre platicando con mi papá y obviamente del tema de la escuela, de alguna u otra manera te vas preparando porque sabes que la carrera dura poco, no dura mucho, tanto del deportista, futbolista o cualquier deportista de alto rendimiento, el arbitraje no es la excepción y bueno, al final haces una preparación para tu salida, ¿no? Pero repito, al final tienes un plan A, un plan B, un plan C y tienes que prepararte en esa forma. Ya es responsabilidad de cada uno cómo se maneje, de manera personal, bueno, yo estoy haciendo lo que me corresponde y de alguna otra manera ahí vamos. Has comprado propiedades, es que muchos dicen, no, pues yo compro casas para vivir de mis rentas, o has emprendido algún negocio, o un fondo de ahorro. Sí, ahí tenemos diferentes estrategias, obviamente, para salir adelante. Repito, no sería tan prudente hablar de tema de cantidades. No, o sea, no hablando en un tema de cuánto te gastaste, pero o sea, puedes decir, no, tengo un negocio. Sí, claro. Ahí de manera personal ahí tenemos varias cosas, varias opciones que definitivamente preparan ya la salida del arbitraje en algún momento y bueno, ya trabajaremos en diferentes situaciones. ¿Hasta qué edad piensas o hasta cuánto tiempo ves tu retiro del arbitraje? No sé, realmente es difícil. Yo creo que yo siempre he sido partidario del hoy, del vivir el hoy. No, mañana no sabemos, no, nadie tiene la vida comprada. El pasado ya quedó atrás, es lo que tenemos hoy. En México se maneja la edad de 45 años, no puedes estar más tiempo en el arbitraje profesional. Si bien el tiempo me lo permite, Dios me lo permite, ojalá que fuera hasta los 45 años. Si no, bueno, pues a la hora que tenga que terminar será ahorita, mañana, pasado, en un año, 2 años, ojalá que no, ojalá que fuera hasta los 45, pero ese es el tope como tal de ahí que hasta ahí se puede llegar. ya hasta a los 46, aunque seas muy bueno. Aunque seas el mejor de tu país, ya a los 46 se acabó tu carrera. Es el retiro como tal obligado. Obligado a los 45. Obligado. Sí, es que se sabe mucho porque, por ejemplo, los personajes que viven con estas carreras tan cortas, por decirlo así, que no es como hasta los 60 el promedio que te tienes que jubilar, o sea, el jugador a los 35, 37 ya es grande. Ya es grande. Sí, ya es grande. Y el que sigue. Entonces, si hiciste bien, si no, adelante. Estas carreras tan fugaces, ¿qué otras medidas en tu vida te como que te obligan a tener o a hacer para decir, bueno, a lo mejor yo no pienso en el mañana,
pero sí tener una tranquilidad, una estabilidad mental, económica, física, en todos los aspectos. Sí, claro, al final te digo, hoy la federación se preocupa y la comisión de árbitros se preocupa porque el árbitro tenga una profesión. Si no tienes una profesión, no puedes ser árbitro de primera división, O es un sea, requisito fundamental. ¿hasta qué edad, perdón, hasta qué tiempo, netamente, por ejemplo, viendo el Boni, Codesal, los de anteriores, estaban obligados a tener una profesión? No, antes no era requisito obligatorio, pero de alguna forma la mayoría, todos tenían alguna profesión porque, repito, el arbitraje no te resuelve la vida económica. Entonces todos tenían una profesión y el arbitraje terminaba siendo Un ingreso extra. un ingreso extra, exactamente. Hoy en la actualidad tienes que dedicarle más tiempo al arbitraje, pero todos los árbitros que estamos en primera división Pero ya pueden vivir netamente del arbitraje. tenemos una carrera. Sí, tenemos una carrera y obviamente pues, se combinan las dos cosas. Sí le dedicas más tiempo al arbitraje, pero pues también cada quien respectivo a su profesión puede realizar algo. Y acabando esto, pues me imagino que cada quien tendrá su plan de vida para después de que termine el arbitraje. Comentabas que eres técnico radiólogo y estás estudiando psicología. Sí. ¿Piensas seguir algún camino al acabar, alguno de estos dos caminos al acabar la carrera? ¿O piensas tú, por ejemplo, porque eres un árbitro con foco, con mediatez, estar en algún día en los medios, estar dando tu opinión o no? No sé, la verdad, hay todos los compañeros o muchos de los compañeros que hoy están en la televisión, exárbitros, decían que nunca iban a llegar a un medio y hoy ahí están. Entonces, no me gustaría, no me gusta hablar mucho del futuro porque, pues no sabes, es muy incierto. No sé, tal vez se abra la posibilidad en los medios, se puede abrir la posibilidad en la política, se puede abrir la posibilidad en el deporte igual como psicólogo, se puede abrir, o a lo mejor abro un laboratorio de técnico radiólogo, no sé, realmente ya veremos más adelante. ¿Te gustaría enseñar? Obviamente yo, en un tema así como no ver a futuro, pero como tu señor padre, guiar en el arbitraje otra vez o ya terminando tu piensas dedicarte a algo totalmente diferente? No sé, fíjate, normalmente es difícil porque pues dices, no, ya quiero, después de tanto año en el arbitraje, ya voy a dejar el arbitraje. Y no, realmente a lo mejor esto es una pasión que te gusta y eres árbitro para toda la vida y el mismo gusto, la misma pasión no te deja dejarlo, pero no sé qué pueda pasar adelante, si se abre la oportunidad de enseñar a alguien, de encaminar a las nuevas generaciones adelante, si no, también buscar en otro ámbito, en otro sin ámbito. problema. O sea, no descartas nada, No descarto política, nada. medios. No me y fíjate, descartar nada. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Durango tiene muy pocas figuras relevantes, tristemente. Como decías, o sea, antes para el fútbol pues no hay un referente. O sea, vas a cualquier estado del país y te sacan 20 jugadores de primera división, 30, 40. Aquí pues realmente somos muy contados, son muy contados, perdón, los personajes que realmente generan una relevancia. Entonces se le pone más foco, no sé si tú lo sientes así, en un estado que no produce tanta figura, sí, claro, en general, a las figuras que llegan a pitarle a Messi, que llegan a pitar un mundial, que llegan a una final, que millones de personas los están viendo y que en vez de los narradores, sí, claro, el duranguense, el Gato Ortiz, el de Durango, diría David, el duranguense, el David Medrano, perdón, el Gato Ortiz y el de Durango, o sea, lo reiteran mucho. Lo recalcan mucho la procedencia del ¿Cómo te sientes tú de ser una figura notable de tu entidad? No, bien, la verdad contento, no me considero como tal figura porque al final no es nada profesional ni ético que yo lo pueda decir. La verdad es que me gusta representar bien al Estado en la actividad en la que yo realizo. Siempre voy con mucho orgullo, con muchas ganas de realizar las cosas bien y feliz de que de alguna u otra manera el deporte duranguense se escuche a nivel nacional, a nivel internacional incluso. Soy creyente que en Durango hay mucha capacidad, desafortunadamente no hay muchas oportunidades, muchas posibilidades de trascender y que también a veces la gente que cuenta con ese talento no busca más allá. Pero bueno, al final yo hago la parte que me toca, que me corresponde, contento de representar a Durango en todas partes, a donde vaya y bueno, seguiremos dando de qué hablar de manera positiva. Mi estimado Gato, ya para cerrar tan extenso podcast que se ha dado, que hemos hablado de muchas cosas, ya hemos aclarado tantas cuestiones. ¿Qué visualizas para este próximo torneo? ¿Cómo te ves?
¿Cómo estás preparado, tanto en lo físico, en lo mental? No, y es un año importante, hay Copa Oro, está el Campeonato Mexicano por iniciar ya el 10 de enero, hay Mundial de Clubes, ojalá que podamos tener la posibilidad de ahí, vamos a estar en cursos tanto en CONCACAF como en FIFA, que nos avalarán para poder representar al arbitraje mexicano y obviamente a Durango. Y bueno, estamos preparados, todos los días nos preparamos física, mental, técnicamente para poder estar en estas máximas competencias y ojalá que podamos estar dando de qué hablar también muy pronto y buscar estar siempre en los partidos importantes, en los partidos finales, en los torneos internacionales más importantes para poder seguir creciendo y haciendo una carrera exitosa. Ya para terminar, ¿si era penal para el América? Era penal para el América y el anterior y todos los que se han marcado. Y los dos que se han marcado, ¿no? Y bueno, al final, repito, yo creo que ya hablamos mucho de eso, pero bueno, ya fueron 2 torneos donde fue lo mismo, la misma tendencia. A veces es como que ya dices, hay que cambiarle, hay que buscar otro pretexto. Otro villano, ¿verdad? Sí, otro villano, ya no fue el arbitraje, ya más bien yo creo que va por otro lado. Va por otro lado, mi estimado Gato, muchas gracias por haber estado aquí en este primer podcast que esperamos que sean muchos, una larga experiencia, conocer a la persona y conocer obviamente las cuestiones del arbitraje. En verdad, muchas gracias y esperemos que no sea la única vez, o sea, que ya después de que hayas ido al Mundial, se puede, lo decretamos, dirían ahorita muy ya vengas y nos cuentes nuevas experiencias aquí. Claro que Muchas sí. gracias. Claro que sí, feliz 2025 y bueno, éxito en este nuevo proyecto y bendiciones para todos. Gracias. Amigos, nos despedimos con nuestro invitado que fue el Gato Ortiz. Hasta la próxima.